para justamente su preparación, corresponde a bases biológicas de la conducta y dentro del campo de filosofía vamos a revisar antropología filosófica. Bien, listo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el día de hoy entonces vamos a ir desarrollando no solamente la parte teórica, sino también pues un material práctico para que ustedes puedan también desenvolverse en el desarrollo de lo que vamos a ir compartiendo pues el día de hoy. ¿Ya? Listo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están chicos? Y para ello entonces vamos a ir desarrollando en este sentido uno de los aportes más importantes de las llamadas neurociencias. Justamente cuando nosotros llegamos a preguntarnos acerca de cuál vendría a ser el aspecto central dentro del campo de la psicología, recordemos que esta es una ciencia que se encarga del estudio de la mente y la conducta. La psicología se va a llegar a enfocar justamente hacia este aspecto, ¿no? Es el estudio científico acerca de la mente y la conducta. Pero para poder explicar qué sucede cuando hablamos acerca de mente y conducta, nos remontamos a uno de los conocimientos más interesantes también dentro de este campo, que viene a ser las neurociencias, y que nos van a brindar información muy, muy importante acerca de cómo funciona nuestra mente al momento de que nosotros desarrollamos un comportamiento determinado. Como por ejemplo, incluso como cuando nos enamoramos, qué pasa en nuestra bioquímica, qué sucede en tu cerebro, qué parte en tu cerebrito se activa cuando llegamos a pensar, cuando llegamos a solucionar situaciones, problemas. Entonces, de esta manera vamos a ir incluyendo diversos aspectos que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Y para ello, entonces, vamos a encontrarnos de esta manera, ¿no? La psicología, entonces, como la ciencia de la mente y la conducta, va a llegar a enfocarse hacia llegar a comprender cómo es que todo lo que sucede a nivel mental, pensamiento, imaginación, memoria, inteligencia, se puede luego expresar a través del comportamiento. Recordemos que vamos a entender por comportamiento toda manifestación observable, medible, pero que todo esto que se expresa es una manifestación de lo que ocurre en nuestra mente. ¿Bien? Y en ese sentido, todo lo que ocurre a nivel mental, pues va a ser una expresión muy interesante, sobre todo también de una base neurológica, que es en lo que nos vamos a ir centrando principalmente. Y esta base neurológica se va a encontrar justamente en nuestro cerebro, obviamente, y en parte del sistema nervioso en general. Pero vamos a ver a qué se refiere con ello. Para las neurociencias señalan que la actividad mental se fundamenta sobre una base biológica. ¿A qué se refiere? Cuando mencionamos justamente una actividad mental, se refiere cuando nosotros pensamos, imaginamos, lo hacemos con alguna parte de nuestro cerebro, por supuesto. Y estas partes de nuestro cerebro son aquellas que se van a llegar pues también a activar al momento en el cual nosotros nos desempeñamos de diversas maneras. Bien, entonces la actividad mental se fundamenta entonces sobre una base biológica. Las emociones, por ejemplo, que nosotros experimentamos en el caso de los sentimientos, en el caso de las emociones propiamente dichas, los estados de ánimo, la motivación, toda actividad que nosotros llevamos a cabo lo hacemos con alguna parte de nuestro sistema nervioso, con algunas regiones de nuestro cerebro, los cuales, por cierto, van a ir participando de manera muy significativa. Bien, entonces de esta manera, la actividad mental entonces se va a desarrollar de esta forma, ¿no? Por otro lado, otro fundamento importante a considerar en las neurociencias ligadas a la psicología es que el comportamiento es una manifestación de una actividad nerviosa y también hormonal. ¿A qué se refiere con ello? Nosotros, por ejemplo, cada vez que experimentamos una situación emocional, llegamos a presentar un cambio bioquímico. Nosotros llegamos a liberar ciertas sustancias llamadas neurotransmisores, que es parte de lo que veremos luego. Y los neurotransmisores son neurohormonas que van a precisamente activarse y van a llegar a liberarse en tal caso cuando realizamos algún tipo de actividad, como por ejemplo, hay un neurotransmisor que se llama noradrenalina o también conocida como norepinefrina. Y esta es la que se libera ante los estados de alerta. Y aquí también está acompañada de otra actividad, en este caso también neurológica, que viene a ser SARA. Lo han escuchado probablemente, el llamado sistema activador reticular ascendente. Bien, entonces cuando nosotros nos activamos, vamos a llegar a responder tanto en el ámbito nervioso como en el ámbito también hormonal. Segregamos a nivel de las glándulas suprarrenales la adrenalina, que es lo que nos hace estar en estado de alerta también, por cierto, pero a nivel hormonal. A nivel de neurotransmisores encontramos a la noradrenalina o norepinefrina, y a nivel, pues, del sistema encefálico encontramos a SARA, el sistema activador reticular ascendente. Bien, eso es lo que va a suceder.
Pero esto, ¿cómo lo vemos en un sentido práctico? Por ejemplo, ¿les ha pasado a lo mejor en algún momento cuando ustedes han estado en el colegio, tal vez, supongamos, de a lo mejor alguien le ha pasado que se ha quedado dormido cuando estaba en el carro y a lo mejor pues estando pues pegado a la ventana, estaba abrazando su mochila, se había quedado dormido, bueno, el trayecto a casa como una media hora, 40 minutos probablemente. Pero cuando se han quedado dormidos, ¿les ha pasado en algún momento que cuando se despiertan comienzan a mirar hacia los lados y ven por la ventana y por donde están pasando ya no les parece familiar ese lugar? Pues en ese momento hay algo que ustedes se activan. Y en ese momento, pues ustedes se les quita el sueño radicalmente. Y en ese momento, pues dicen, y ahora, oye, bajan, bajan. En ese momento se asustan, en ese momento se activan, precisamente porque ya no están en un lugar conocido. Entonces, cuando eso ocurre, es porque a nivel neurológico algo ha pasado. Pero por supuesto, hemos llegado a activarnos gracias a Sara. Sara nos permite el estado de alerta. Es una red nerviosa que va a ascender a la corteza y es la que nos permite activarnos. Lo segundo es que también se va a segregar pues adrenalina, por supuesto, a nivel del sistema simpático. Va a haber aceleración cardíaca, vacío en el estómago en ese momento, tal vez si nos asustamos de esa manera. Y va a producirse también la liberación de noradrenalina o norepinefrina. Estos cambios van a ser precisamente entonces como manifestación del aspecto neurológico y neurohormonal que va a ir participando en los estados de alerta o en los estados emocionales. Bien, eso es lo que va a suceder entonces, ¿no? Sobre todo cuando realizamos algún tipo de actividad neurológica, ¿siempre vamos a presentar cambios de esta manera? Sí, vamos a ir presentando cambios de diversas formas, ¿no? Y esta es una de las tantas expresiones en las cuales nosotros podemos llegar también a llegar a presentar, ¿ya? Listo, para que siempre estemos obviamente en referencia, ¿no? La psicología entonces se vale de los avances de las neurociencias para explicar el fundamento neuropsicológico de la actividad mental y sobre todo también pues de la conducta, ¿no? Y vamos a explicar a lo largo de nuestro tema qué pasa en el caso del enamoramiento, por qué sucede que al momento de llegar a recordar a esa persona que nos agrada, que nos gusta, de la persona amada en ese caso, ¿por qué estamos tan pendientes de que pueda llamar, de que pueda llegar a escribir? ¿Por qué estamos tan pendientes de eso? ¿Eso tiene una explicación neurológica también? Claro que sí. Tiene que ver con los avances de las neurociencias y la relación que guarda con la psicología, propiamente dicho. Bien, en ese sentido, ¿no? Muy bien, jovencitos, seguimos avanzando entonces. Recuerden que si también hay alguna pregunta que ustedes quieran realizar, que quieran realizar de manera, pues, digamos, por el chat, ya sea para todos, ya sea privado, no hay ningún problema. La idea es que también ustedes puedan expresar si es que hay algo por ahí que quieran también llegar a saber también, ¿no? Conocer un poquito más acerca de ella, ¿ya? ¿Listo? Porque el conocimiento es bastante amplio dentro del campo, sobre todo también de las neurociencias, ¿no? Ajá. Y nuestro sistema nervioso entonces siempre se va a mostrar activo, recordemos eso. Incluso mientras dormimos, es decir, cuando soñamos incluso, nuestro cerebro va a estar activo, siempre va a estar transmitiendo información a partir de un proceso de comunicación entre neuronas llamada sinapsis, ¿no? Que eso lo veremos luego. Bien, entonces, el aspecto central dentro del campo de la neurociencia, jovencitos, va a estar ligado hacia el llamado sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los más relevantes, sobre todo, y que tiene que ver con el centro, el aspecto central del desarrollo e investigación de las neurociencias. Corresponde el sistema nervioso en sí a un conjunto de órganos que regula las funciones vitales y el procesamiento de la información al relacionarse el hombre con su medio, con el ambiente. ¿Bien? El sistema nervioso, si bien es cierto, es un conjunto de órganos que se encarga de regular las funciones vitales. Algo de lo que nos interesa dentro del campo de la psicología es que también nos permite el procesamiento de la información. Por ejemplo, al momento de aprender, nuestras redes neurológicas llegan a fortalecerse al momento en el cual uno aprende, lo cual permite formar nuevo contenido. Es por eso que cuando ustedes repasan la información, las redes neurológicas van a llegar a fortalecerse, lo cual hace mucho más fácil el recuerdo, obviamente, ¿no? Entonces, el sistema nervioso va a participar de esa manera, no solamente llegando a regular las funciones vitales como la respiración, la circulación, no solamente ello, sino que también se va a encargar de regular en ese sentido el procesamiento o encargado del procesamiento de la información, ¿correcto? El sistema nervioso se forma a partir de la segunda semana de gestación, a partir de la capa germinal llamada ectodermo. Estamos hablando de la formación. A nivel embrional, recordemos que en esta etapa es donde se produce la llamada organogénesis,
que es la formación de los órganos y sistemas. Y bien, desde este punto de vista, hablando acerca de la organogénesis, se concibe pues que a partir de la segunda semana de gestación ya se va formando el sistema nervioso. Por eso es que esto es importante cuando hablamos acerca de un factor congénito en la parte del desarrollo. Si mamá llegara a encontrarse en un lugar contaminado de plomo, por ejemplo, si llegara a fumar, a beber durante alcohol, no beber alcohol, durante el proceso de gestación, puede llegar a presentar alteraciones en cuanto al desarrollo neurológico del pequeño, ¿no? Por supuesto. Entonces, por eso mismo, es uno de los elementos cruciales también todo el factor congénito que se va a desarrollar en el proceso de la gestación hasta el momento del parto, ¿no? Todo eso se llama congénito, ¿no? Es un factor o una etapa de la vida donde somos bastante, pues, susceptibles al medio, ¿no? Bien, la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, esto ustedes ya lo conocen, así que lo vamos a pasar rapidísimo, con respecto viene a ser a la neurona. La neurona va a encontrarse sobre todo en diversas partes que tiene, sus diversas partes que presenta, vamos a encontrarnos con una estructura llamada dendrita. Estas ramificaciones pequeñitas que vemos en la imagen se llaman dendritas. Y las dendritas nos van a conducir hacia el soma o cuerpo de la neurona. Luego tenemos un filamento largo llamado axón o cilindroeje. Luego también tenemos a las vainas de mielina. Ahí están las vainas de mielina. Y finalmente llegamos a los botones terminales. Bien, esta es la parte esencial de una neurona. ¿Por qué es importante conocerla? Porque cuando nosotros pensamos, imaginamos o cuando nos enamoramos, nuestras neuronas están activas. Y estas neuronas van a transmitir una función elemental, la función más importante de las neuronas, es la transmisión del impulso nervioso, es decir, transmite información. Cuando ustedes llegan a resolver problemas matemáticos, problemas, digamos, bueno, en el ámbito académico, sus neuronas van a hacer sinapsis. Va a pasar aquí una energía llamada impulso nervioso y va a pasar por las dendritas y luego va a llegar hacia el soma o cuerpo de la neurona, luego pasará por el axón o cilindroeje, así es, y en aquellas neuronas cuyos axones tienen la vaina de mielina, no todos los axones presentarán vaina de mielina, el impulso nervioso se acelera. Esa es la función de la vaina de mielina, acelerar el impulso nervioso, para luego llegar a los botones terminales. Estos son los botones, estos puntitos negros le llamamos botones terminales o botones sinápticos. Y a esta terminación del axón en general se conoce como telodendrón. Entonces, el impulso nervioso va a ir viajando desde las dendritas hasta el final. Eso es lo que va a ocurrir. Transmite el impulso nervioso, esa es la función más importante de la neurona, transmite el impulso nervioso de forma unidireccional, o sea, solo va en una dirección. El impulso nervioso no va a regresar de los botones hacia las dendritas, no, siempre va a ir de las dendritas hacia las terminaciones del axón. Y aquí va a liberarse neurotransmisores para luego comunicarlo a la siguiente neurona y así sucesivamente, formando toda una cadena o una red neurológica. Bien, entonces esa va a ser la forma en la cual se va a ir transmitiendo el impulso nervioso. Va desde las dendritas hacia el axón o las terminaciones del axón. Bien, eso vendría a ser, ¿no?, un aspecto bastante importante para recordar al menos, ¿no? Las neuronas van a presentar diversas formas de expresión, pero nos interesan sobre todo tres grupos importantes: las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las llamadas interneuronas. Las neuronas sensitivas son aquellas que van a llegar a procesar información que proviene precisamente, como su nombre lo dice, de los sentidos. Se les llama también neuronas aferentes. Por ejemplo, parte de lo que veremos. En el lóbulo occipital, en la parte posterior de nuestro cerebro, llegamos a presentar el área donde se va a procesar la información visual. Allí tenemos entonces neuronas sensitivas que van a procesar la información de la vista, de todo lo que proviene de la vista. Bien, eso vendría a ser, ¿no?, neuronas sensitivas. Listo, tenemos otras áreas, obviamente. No, bueno, pero por ahora solamente conocer eso. Las neuronas motoras son las que van a procesar información de movimiento, en este caso, movimiento. Como por ejemplo, en el óvulo frontal, en la parte superior, tenemos la corteza motora, que es la que se va a encargar de llegar a programar información para realizar el movimiento voluntario, como el momento de coger un objeto, al momento de llevarlo a la boca para poder ingerir un líquido. Ya eso vendría a ser la neurona motora, se encarga de eso. Pero por otro lado, también tenemos a las interneuronas. Estas son las que conectan a las neuronas sensitivas y con las neuronas motoras. Pero también se les ha visto relacionada las interneuronas con la capacidad intelectual superior.
como por ejemplo en la comprensión de lectura, supongamos, ¿no? En la área del lenguaje. Cuando ustedes entonces llegan a leer una infografía o leen un texto, su mente lo que hace es asociar contenidos. Por supuesto, al momento de asociar información, utiliza una parte de su cerebro más sofisticada, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, llamada así al área 9, 10 y 11 de Brodmann, esta parte de tu cerebro, es la que nos va a permitir llegar a realizar procesos mucho más sofisticados y más complejos, como área del raciocinio, el área del análisis, el área de la síntesis y por lo tanto la parte más compleja del sistema nervioso. En este caso, las interneuronas nos van a permitir razonar, pensar, asociar, construir y todo lo que nos hace pues humanos propiamente dicho, nos caracteriza las interneuronas, ¿correcto? De esa manera. Por otro lado, encontramos un elemento muy interesante acá, una situación muy interesante. ¿Se puede estimular las interneuronas? ¿Ustedes qué creen? ¿Uno nació ya con interneuronas y se quedó ese número de interneuronas o se puede estimular las conexiones entre las interneuronas? ¿Se puede estimular eso o no? ¿Ustedes qué consideran? Dentro de las actividades que llevamos a cabo, obviamente, pues, ¿no? Realizamos múltiples aspectos, ¿no? El caminar, el poder ducharnos, qué sé yo, ¿no? Pero por supuesto, excelente. ¿Se pueden llegar a estimular las interneuronas? Sí, Claro, efectivamente. sí. Muy bien. Claro, claro que sí. Por ejemplo, cuando un pequeño está viendo en una tablet unos dibujitos, el pequeño no está estimulando mucho, solamente está estimulando sus neuronas sensitivas. Está viendo, está tocando, al momento de pasar su dedito para pasar una imagen de otra, neurona motora, neurona sensitiva, principalmente hay eso. Pero cuando mamá, luego de dejarlo un rato, que está con la tablet, el pequeño, listo, luego de unos 20 minutos, más o menos, mamá ahora se sienta con él a armar un rompecabezas. Al armar un rompecabezas, el pequeño comienza a realizar procesos de percepción, proceso de asociación, proceso de integración. Y cuando eso hace, su mente trabaja, su mente se activa. Y es ahí donde está estimulando sus interneuronas. Claro. Es por eso que cuando lo llevan al pequeño al kinder, el pequeño le hacen armar una serie de, con cubos, una serie bueno, no sé, construcciones, realiza múltiples construcciones, utiliza piezas de Lego. Cuando un pequeño utiliza piezas de Lego, tiene 5 añitos, por ejemplo, claro, muy bien, que interactúe en diversos ámbitos, efectivamente, ¿no? Entonces llega a utilizar piezas de Lego. El pequeño lo que hace es construir la imagen de un animalito, claro, arma rompecabezas, realiza una torre de cubos. O sea, todo eso que estimula sus interneuronas. A través del arte, por ejemplo, también, ¿no? Hay estudios científicos que señalan que el arte permite también la estimulación de nuestro sistema nervioso, particularmente las interneuronas. Que por eso que en este caso la profesora a lo mejor pues lo ubica al pequeño en una cartulina grande y colocando sus manitos en diversos lugares, digamos, con pintura, con témpera, el pequeñito con su dedito comienza a crear, comienza a desarrollar algo. La profesora le ayuda, está con el pequeño. Entonces el pequeño comienza a desarrollar su sistema nervioso también, que va a favorecer para su aprendizaje. Ajá. Entonces, las interneuronas se pueden llegar a estimular efectivamente a través de las actividades que nosotros realizamos. Bien, entonces podemos construir, claro que sí, de esa manera. Entonces, un pequeñito, pues tenerlo 3 horas viendo Barney, como que no va a estimular su sistema nervioso, ¿no? A lo mucho va a estimular su sistema sensitivo, ¿no? Motor, probablemente. Pero si lo hacemos al pequeño construir, armar, por ejemplo, eso estimula su sistema nervioso. Armar y desarmar, ¿no? ¿A ustedes les ha pasado cuando eran niños y desarmaban por curiosidad su juguete? ¿Les ha pasado que a lo mejor papá o mamá era el que prohibía eso? Y decía, oye, para eso te compro juguete, mira cómo lo has hecho. Y a lo mejor pues uno tenía curiosidad, como que agarraba su carrito, lo movía y sonaba algo, y uno tenía curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué hay adentro, no? A ver, ¿qué habrá? Y uno por curioso a lo mejor lo abría, pretendía abrirlo, hacía mucha fuerza y ¡pah! Se rompía, ¿no? Pero es parte de nuestra curiosidad. Claro, entonces eso implica el poder desarrollar nuestra capacidad de asociación, de desarrollo de la capacidad intelectual. Eso es lo que vamos a encontrar dentro del ámbito de las llamadas neurociencias. ¿Ya, chicos? Listo, muy bien. Entonces, un extracto, algo así muy puntual de lo que estamos revisando, ¿no? Hay un tipo de neurona muy particular llamada neuronas espejo. Este tipo de neuronas, que son las neuronas espejo, son un tipo de neurona muy singular que es la que nos permite la identificación con otras personas. Claro, estos estudios de las llamadas neuronas espejo nos permiten comprender diversos sucesos, como por ejemplo, las neuronas espejo, ¿cómo participan? Ahí está.
Hay estudios científicos que se han hecho con primates, como pueden ver, el modelo saca la lengua, ahí está, y el pequeñito, bueno, en este caso el primate, lo que hace también es reproducir el mismo comportamiento. No solamente visto en el caso de estos primates, sino también en el caso de seres humanos pequeños, ahí está, el modelo también igual, sacando la mano, perdón, sacando la lengua, abriendo la boca, frunciendo también los labios, y el pequeño lo que hace es reproducir. Esto entonces, estudios científicos llegaron a revelar. Claro, así es, que la imitación tiene que ver con las llamadas neuronas espejo. Claro. Entonces, las neuronas espejo son un tipo de neurona que nos permite identificarnos con el medio, pero sobre todo también con otras personas, siendo el tipo de neurona también asociada con otro elemento, la empatía. Si bien es cierto, las neuronas espejo participan en las conductas de imitación, también donde se ha visto reflejada. Cuando estas neuronas espejo van desarrollándose cada vez más, van a permitirnos ponernos en el lugar de la otra persona, lo que viene a ser la empatía. Entonces, esta parte la más sofisticada de los seres humanos, sobre todo, claro que sí. Entonces, de esta manera, las neuronas espejo van a participar de diversas formas, como por ejemplo, encontramos formas en las que actúan las neuronas espejo. Por ejemplo, el bostezo contagioso. Algún momento nos habrá pasado que vemos a alguien bostezar, tal vez, y a lo mejor nos produce también igual el bostezo. Eso, por ejemplo, también tiene que ver por la participación de las neuronas espejo. Ujú. Entonces la identificación, la tendencia a generarlo ello, claro que sí. Las neuronas espejo generaban eso, claro que sí. La risa contagiosa, ¿les ha pasado llegar a encontrarse a alguien o a un grupo de amigos que están en un momento de una risa tremenda? ¿Les ha pasado que ustedes llegan y no saben de qué están hablando, no saben de qué se están riendo, pero ustedes dibujan una sonrisa? Y ustedes se acercan y ven a la gente, pues, está en una carcajada, mandíbula batiente, y ustedes se acercan así todos sonrientes y dicen, sí, ¿no? Ajá. ¿Y de qué se ríen? Pero compartan, pues, ¿qué se ríen? Y ustedes no saben de qué están hablando, pero basta con verlos reírse y a ustedes les produce la risa, ¿no? Claro, entonces eso es parte de las neuronas espejo. Eso sería parte de las neuronas espejo. Entonces así actúan las neuronas espejo. Claro que sí. Entre otros aspectos también que nos permite, por ejemplo, ahí está la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Aquí, por ejemplo, hay un elemento muy interesante también que nos permite compartir con otros, por supuesto. Esto también es la tendencia del por qué cuando vemos a alguien llorar, a nosotros nos puede producir el llanto. Si ustedes han notado eso, así como hay gente que es muy susceptible a que alguien cuando se ríe también provoca la risa, hay otras personas que son tan susceptibles que incluso ven a alguien llorar y les produce también el llanto. Ajá. Por lo general, lo vemos más en el caso de las mujeres, más que en el caso de los varones. Y es que se sabe a nivel neurocientífico de que las neuronas espejo en ellas se encuentran más ramificadas. Ujú. Y hay una tendencia que se puedan llegar a dar así. Entonces, ¿qué nos genera? La empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, comprender al otro. ¿Tiene que ver eso también con las relaciones de pareja? Sí, pero la empatía y las neuronas espejo se pueden llegar a ver reflejadas como parte del poder comprender la situación humana, cómo se da la relación con otras personas. Claro que sí. Esa es la parte de las neuronas espejo. Pero un detalle muy interesante también de esto es que se pueden bloquear las neuronas espejo. Sí. ¿Cuándo se bloquean las neuronas espejo? Ante los estados emocionales intensos, como por ejemplo en el caso de la ira, la cólera, los celos. Las neuronas espejo se pueden llegar a bloquear. Supongamos, si es que no les ha pasado algo parecido, o también lo han encontrado, lo han escuchado probablemente. Si un varón, por ejemplo, va con una chica, va a una juguería, bueno, se va con su enamorada, a lo mejor a una juguería, el varón está medio constipado, medio resfriado, y a veces hay varoncitos que se engríen por eso, ¿no? Listo. Pero el varoncito a lo mejor me siento mal, quiero ir a mi casa, ¿no? Acompáñame luego. Sí, ella, ¿no? Toda maternal. No, no te preocupes, yo te voy a acompañar, siempre estaré contigo, en las buenas y en las malas, como siempre lo dijimos y lo prometimos para siempre. Entonces ahí suena bonito, la empatía, se pone genial. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor la que atiende en la juguería le sonríe al varón? Probablemente el varón se muestra más cortés, se acerca a pagar, conversan un rato. Ella, la chica, la enamorada que se encuentra ahí sentada mirando la escena, ya en ese momento ella cambia. Y el varoncito se sienta, ella se muestra irónica. Ya te veo mejor, se ve que está recuperado, ¿no? ¿Por qué lo dices? ¿Te veo tan sonriente? Parece que ya se te pasó. O a lo mejor tu medicina llegó.
Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes qué? Y la chica se enoja. Oye, ¿y qué pasó con su empatía? ¿Qué pasó con sus neuronas espejo? Se fueron de vacaciones. Así es. Entonces, en este caso, el varón, no, es que ya se acordó que estaba mal, ¿no? No, es que sí, me duele la cabeza. Ya vamos a tu casa, entonces, ¿para qué te quedes ahí? Pues, ¿qué sales? ¿Para qué sales? Ya vamos de una vez. La chica entonces es celosa, enojada. ¿Qué pasó con sus neuronas espejo? ¿Qué pasó con su empatía? Bueno, pues en este caso, va a suceder pues que llega a inhibirse. Sí, se puede llegar a inhibir en algún momento, por supuesto. Y cuando los estados emocionales pueden llegar a ser muy intensos. Por eso es importante entonces también el manejo emocional, por supuesto. El manejo emocional también puede llegarse, ¿no? Así es, ¿listo? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Claro, cuando alguien llora, cuando alguien ríe, entonces las neuronas espejo también participan. Claro que sí, participan también allí, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, estos son los aspectos más importantes que estamos sacando, entonces, también de nuestro medio, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder con nosotros, por supuesto. Pero también nuestras neuronas espejo, pero bueno, en general, neuronas espejo y todas las redes neurológicas en general, pueden llegar a reconstruirse, pueden llegar a armar nuevas estructuras, y a eso se le llama plasticidad cerebral o también conocida como neuroplasticidad. Al momento en el que nosotros llegamos a eh, aprender, a estudiar, nuestro sistema nervioso comienza a formar nuevas redes. Y eso es a lo que se le llama plasticidad cerebral también, sí. ¿Por qué se le llama también? Porque también se ha visto dentro de las funciones de la plasticidad cerebral poder ser capaz el sistema nervioso no solamente de reconstruirse, sino también de poder desarrollar funciones de áreas atrofiadas. Como por ejemplo, como es sabido, en el momento cuando hay un accidente, por ejemplo, y alguien se lesiona digamos, el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo, supongamos, un accidente en moto. Las funciones del hemisferio izquierdo tienen que ver mucho también con el lado del lóbulo temporal, con la memoria, pero también con el lenguaje, área de Wernicke que se encontraría también allí en el lóbulo temporal. De tal manera que entonces esta persona, al momento de recuperarse poco a poco, el hemisferio derecho puede comenzar a cumplir con ciertas funciones del hemisferio, del área del hemisferio cerebral donde ha sido dañada, donde ha sido atrofiada tal vez. Entonces, a eso se le llama plasticidad cerebral. Bien, entonces la plasticidad cerebral se ve como una reestructuración de neuronas, pero también se ve reflejado cuando hablamos acerca de las funciones. Puede también cumplir funciones de estructuras que se han llegado pues a lesionar en algún momento, sí. La plasticidad cerebral en niños es mucho más rápida que en el caso de los adultos. Es por eso que los niños pueden aprender mucho más rápido y si lo pueden visualizar, lo vemos más en el caso del lenguaje. Pueden utilizar un lenguaje mucho más rápido de aprender como en el caso de un nuevo idioma, por supuesto. A una persona pues, de 60 años que pretende estudiar pues, un nuevo idioma, no es que no lo va a hacer, lo va a hacer, pero es más lento su procesamiento. Claro, porque su plasticidad cerebral se va lentificando poco a poco. Cuando llega a los 90 años, si alguien tiene un abuelito y le ha pretendido enseñar al abuelo cómo llegar a comentar una foto por Facebook, por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene a sus abuelitos en casa y le ha enseñado, le ha pretendido enseñar cómo se hace para comentar una fotografía que le llega al abuelito pues en Facebook, ¿no? A la abuela en Facebook, en sus reuniones de amigas, quiere comentar algo y quieren enseñarle, el abuelito lo va a entender, pero en el momento, ¿no? Y luego se olvida, hay que volverle a decir, te voy a volver a preguntar, ¿cómo dijiste que se hacía acá? Ah, se hace así, abuelito, mire, es así, pa. Luego de un rato, ¿y cómo era aquí? Entonces, claro, su plasticidad cerebral es un poco más lenta. Por lo tanto, su forma de aprendizaje y su procesamiento de información también se lentifica en este caso, ¿ya? Pero eso se puede llegar a, digamos, a revertir progresivamente, sí, siempre y cuando la persona haya tenido un buen estilo de vida, también un estilo de vida saludable, mejor dicho. El estilo de vida saludable favorece a la plasticidad cerebral, la alimentación, el hacer deporte, por ejemplo, eso favorece a la plasticidad cerebral. Por eso estamos en nuestro mejor momento cuando somos jóvenes. Claro, el ser joven implica llevar una vida saludable, también apropiada, y de ser así, favorece a nuestra plasticidad cerebral, nuestro aprendizaje y nuestra adaptación al medio en el cual nosotros también nos desenvolvemos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, nuestro cerebrito va a llegar a presentar actividad que se sumerge a partir de la unidad estructural y funcional llamada neurona. Las neuronas van a establecer comunicación entre ellas. Por ejemplo, en esta representación aparece la comunicación. Las neuronas no se tocan, hay un acercamiento y a esto se le llama sinapsis, a la comunicación entre las neuronas. Al comunicarse, van a llegar a transmitir una información, ¿sí? A la que se le llama, ahí está,
se le llama impulso nervioso. Ese es el impulso nervioso, una energía que va a pasar por toda esta estructura de la neurona y va a llegar a pasar este salto, se le llama salto sináptico. Pasa a la siguiente neurona y esta sigue activada. Ah, entonces, esta es la secuencia. El impulso nervioso, que es lo que vimos hace un momento también, va a llegar primero a las dendritas, luego pasa por el soma o cuerpo de la neurona, luego llegará hacia el axón o cilindro eje y finalmente hacia los botones terminales, que ya sabemos que vienen a ser esos puntitos negros. Ahora, dentro de esos puntitos se van a encontrar unas estructuras llamadas vesículas sinápticas. Y en el interior de las vesículas sinápticas se encuentran unas sustancias químicas o neuroquímicas llamadas neurotransmisores, que es justamente lo que estamos mostrando en la imagen. Al momento en el que se liberan los neurotransmisores, estas neurohormonas van a llegar a activar o inhibir la funcionalidad del sistema nervioso. Ah, entonces las interneuronas son las que se van a llegar a encargar, sí, y lo que se liberan allí son neurotransmisores. Entonces, dentro de los botones terminales están las vesículas sinápticas. Dentro de las vesículas, que son como sacos, están los neurotransmisores. Los neurotransmisores se liberan cuando llega el impulso nervioso hasta el final de la neurona. Estos neurotransmisores van a tener diversas funciones, entre ellas sobre todo la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la liberación de estos neurotransmisores, como dijimos hace un momento. Sobre todo, en el caso del enamoramiento, ¿se van a liberar ciertos neurotransmisores? Sí. Un neurotransmisor muy importante, por ejemplo, en la vida social, es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que permite los estados de alegría o de placer, relacionado con la alegría y con el placer. Entonces, de tal manera que nosotros segregamos dopamina al momento en el cual, por ejemplo, estamos enamorados, sí. Por eso es que ver a la persona amada nos genera gusto, agrado, porque comenzamos a producir dopamina y nos genera placer. Como nuestro cerebro busca nuevamente ese placer y ya no tenemos a la persona amada frente a nosotros, lo que hacemos es recordar, lo que hacemos es soñar despiertos con esa persona. Entonces lo traemos a nuestra mente y evocar esa imagen también permite la liberación de la dopamina, lo cual nos genera estado de placer. Ah, por eso la tendencia a que nosotros cuando estamos pasando por la etapa del enamoramiento, queremos volver a ver a esa persona, claro, porque segregamos dopamina, que es un estado de placer y que fortalece o refuerza en tal caso nuestros estados de afectividad, lo cual hace que tendamos en sí a volver a buscar a la persona en tal caso para poder relacionarnos afectivamente con ella o con él. Eso aparecería con la noradrenalina, perdón, la dopamina, ¿no? Que viene a ser un estado de placer, ¿ya? Entonces, en este caso ya aparecen los botones terminales, se liberan allí. Pero tenemos varias formas de expresión también, ¿no? Por ejemplo, también liberamos noradrenalina, que es un neurotransmisor que nos permite activarnos, que ya lo comentábamos, lo cual al momento de hacer un deporte de aventura, al momento de lanzarse a alguien pues de un puente con un arnés, esta persona va a liberar pues noradrenalina, que es un neurotransmisor que va a activar a la persona y lo va a mostrar en estado de alerta. ¿Ya? Muy bien, entonces eso vendría a ser la sinapsis química. Pero también, ¿qué se libera? Se libera energía. Cargas eléctricas se liberan acá. Al liberarse cargas eléctricas, entonces se produce la liberación de iones o cargas eléctricas. Ahora, puede ocurrir que el exceso de iones, ¿a qué nos lleva? El exceso de liberación de cargas eléctricas, a las convulsiones. Cuando un joven a lo mejor estrella su moto contra un árbol, esta persona cae al piso y comienza a convulsionar. Lo que ha pasado es que el impacto ha sido tan intenso que ha generado en él como un cortocircuito. Entonces esta persona cae al piso y comienza a convulsionar, comienza a moverse, a agitarse involuntariamente. Eso ha pasado porque sus neuronas han presentado un exceso de liberación de cargas eléctricas, lo cual genera las convulsiones, lo cual se ve también reflejado en un desorden neurológico, como el caso de la epilepsia, la cual también se caracteriza por convulsiones que se pueden llegar a mostrar o a presentar en momentos en los cuales se puede llegar a dar de manera inesperada incluso. Bien, eso encontramos entonces como hablamos acerca de la sinapsis, ¿no? Entonces, esta última parte, cuando veíamos acerca de la sinapsis, como vemos en esta última parte, encontramos aquí está, esto vendría a ser un botón, todo esto es un botón, es como hacer un zoom, ¿no? Es como llegar a verlo de esta manera, ¿no? Un botoncito negro que vemos acá, ya, uno de ellos es este. Listo, acá está, no grandote. Listo. Y es ahí donde se van a comenzar a liberar también los neurotransmisores, también, claro, claro que sí, ¿no? Por supuesto, es un neurotransmisor la dopamina, efectivamente.
Acá está. Esto es lo que le decía. Las vesículas sinápticas, como lo vemos aquí, es como si fuesen justamente estos como sacos. En el interior de estos sacos vemos estos elementos pequeñitos que vendrían a ser los neurotransmisores. Estos precisamente son los neurotransmisores y que al momento en el cual pasa el impulso nervioso se liberan. Aquí están. Los neurotransmisores están siendo liberados y quien los va a recibir va a ser las dendritas de la siguiente neurona, que es precisamente lo que vemos por aquí. Las dendritas de la siguiente neurona son los que van a recibir a los neurotransmisores liberados por la neurona anterior. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos, de esa manera. Entre los principales neurotransmisores, ¿a quiénes tenemos? Por ejemplo, entre algunos que vamos a ir citando, porque más adelante, ya cuando desarrollemos nuestros temas, vamos a ampliar, obviamente, pero tenemos a la acetilcolina, es un neurotransmisor que llega a participar en los estados de aprendizaje, en la atención, la memoria y también la motivación. En niveles elevados de acetilcolina se ha visto relacionado con la parálisis y en niveles bajos se ha visto relacionado con el Alzheimer, ajá, porque también tiene que ver con la memoria, pero los niveles bajos de acetilcolina se ha visto relacionado a problemas de memoria, sobre todo de corto plazo, relacionado con el Alzheimer. Bien, por otro lado, también tenemos a la serotonina. Es un neurotransmisor que más bien va a ser inhibidor. Así como hay neurotransmisores que nos activan, hay otros neurotransmisores que nos inhiben y nos generan la disposición para poder generar, por ejemplo, el sueño. La serotonina también participa en lo que viene a ser el deseo sexual y también ligado hacia los estados de ánimo. Es por eso que también los niveles bajos de serotonina, ¿con qué está relacionado? Con la depresión. Los niveles bajos de serotonina están relacionados con la depresión. ¿Listo? Es importante recordar también eso, ¿ya? Va a estar relacionado entonces con la depresión, ¿ya? La serotonina. Eh, entonces, en este caso, también encontramos, le decía, la dopamina, estado de placer, de recompensa, de motivación, de atención, de aprendizaje, movimiento del cuerpo. En niveles ya elevadísimos está relacionado con la esquizofrenia, sí. Cuando se libera la dopamina de una manera muy desordenada, puede llegar a estar vinculado hacia producir alucinaciones. Los niveles de dopamina, cuando se incrementan, por ejemplo, al consumir sustancias psicoactivas, como el caso de la marihuana, como el caso de la LSD. Entonces, estas drogas son alucinógenas y por lo tanto la persona comienza a elevar sus niveles de dopamina a tal grado que llega a presentar alucinaciones. Entonces, eso es lo que va a llegar a darse, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. A la que más se asociaría sería en este caso la dopamina, pero hay otra más que vamos a ver. Es un primer grupo, ¿no? Ahorita vamos a ver eso también, ¿ya? Tenemos a la noradrenalina. La noradrenalina. En niveles bajos de dopamina se ha visto relacionado más bien con el Parkinson, ¿ya? Niveles bajos se ha visto relacionado con el Parkinson. La noradrenalina, o también llamada norepinefrina, es un neurotransmisor que está relacionado con los estados de alerta, como dijimos, escape, por ejemplo, ¿no? Afronte, escape, para afrontar una situación, en ese caso, como en estado de emergencia, tal vez en algún temblor, en algún terremoto. Una persona cuando está a lo mejor pues en casa y llega a la medianoche, les ha pasado a lo mejor, ya están por conciliar el sueño, cuando en eso empieza un movimiento telúrico se despiertan, se sientan sobre la cama, dice, mamá, temblor, mamá ya está en la puerta, ¿no? O sea, claro, en ese momento, pues, ¿qué ha pasado? En los dos se ha activado la noradrenalina, que es el estado de alerta, ¿no? Al subir a un juego mecánico, por ejemplo, también se libera noradrenalina, nos hace estar activos, despiertos. Y esta es justamente la que se libera también más que se libera, inhibe aquellas que reprimen la actividad del individuo, del sueño, como por ejemplo la noradrenalina también llega a reprimir lo que vienen a ser los neurotransmisores inhibidores, ajá, como la adenosina. Y esto es donde se da, por ejemplo, a través de la cafeína. Cuando alguien consume café, ¿qué hace que la persona se mantenga despierta por tantas horas? La cafeína lo que hace es estimular la producción de noradrenalina, pero también la noradrenalina inhibe a la adenosina. Y la adenosina es la que nos lleva al sueño también. Claro. Entonces se inhibe aquí gracias a la noradrenalina y al bloquearse la adenosina, entonces la noradrenalina queda expuesta, ¿no? De esa manera es que nosotros estamos alerta, estamos despiertos al momento de consumir café, claro, ¿no? Pero obviamente que el exceso de esto nos puede generar daño, pues por supuesto que sí, ¿no? Imagínense que hay algunos que incluso al café le echan Red Bull y el Red Bull también tiene un nivel bastante elevado de cafeína. Entonces imagínense un Red Bull con café, pues eso se convierte pues en una bomba, pues, ¿no? Claro, entonces la persona puede llegar a alterar su sistema nervioso, por supuesto. Claro, así es. Eso es lo que va a suceder.
Claro, así es. Sí, sí, sirve para alertarse entonces ante los estados de alerta, de riesgo, claro, efectivamente. Ahí segregamos noradrenalina, efectivamente. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, ahora, en un nivel de desorden también se puede llegar a dar, sí, cuando hablamos acerca de la depresión, los niveles elevados de noradrenalina vienen a ser generando depresión y en niveles bajos, perdón, en niveles elevados tiene que ver con la manía y en niveles bajos con la depresión. Por eso se llama trastorno maníaco-depresivo. ¿Cuál es el trastorno maníaco-depresivo? El trastorno bipolar. Cuando la persona pasa de la extrema alegría a la extrema tristeza, ese es el trastorno bipolar. Y en este caso se produce por el exceso de noradrenalina o la baja de noradrenalina bastante pronunciado. Este desorden se llama trastorno bipolar o trastorno maníaco-depresivo. Bien, eso va a suceder. La adrenalina, igual que la noradrenalina, bueno, conocer acerca de la adrenalina tiene dos formas. Tiene también su forma de hormona y como neurotransmisor. Sí. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la oxitocina. La oxitocina la encontramos más como, bueno, la recordamos más tal vez como hormona. Claro, ¿no? Que participa en la gestación, la producción de la leche materna. Claro que sí, la oxitocina en el momento del parto. Ya eso tendría que ver la oxitocina como hormona. Pero también hay oxitocina como neurotransmisor. ¿Ya? Igual en el caso de la adrenalina. Hay adrenalina, entonces, como hormona que se libera a nivel de las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que están encima de los riñones, pero también hay adrenalina y noradrenalina como neurotransmisor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar por ese lado. GABA, por ejemplo, también es un neurotransmisor que participa en la respuesta de ansiedad, en la memoria, en el aprendizaje, Corea de Huntington, la epilepsia, bueno, hay diversos casos acá, listo. Y las neurotransmisores relacionados, aquí está como les comentaba, la oxitocina, como hormona participa en las contracciones uterinas en el momento del parto, la producción de la leche materna, pero también como neurotransmisor, la oxitocina participa en los sentimientos de seguridad, placer en las relaciones sociales, vínculos afectivos, claro. Y esta es la que nos permite fortalecer ese estado de seguridad. La seguridad, que la compartimos o lo presentamos sobre todo entre los amigos y la persona de confianza. Claro. Como cuando somos niños, necesitamos a lo mejor de ese abrazo de papá o de mamá. Claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? O cómo es que se va a llegar a mostrar en ese peculiar aspecto, ¿no? Así es. Entonces, esta es lo que va a caracterizar la llamada oxitocina. Cuando una persona busca esa necesidad de estar cerca de alguien, necesita ese abrazo para sentir esa seguridad, ahí segregamos oxitocina. Claro, ¿no? Y por eso es que dice al final, se estimula la producción a partir de abrazos, caricias y besos. Ahí es donde se produce la oxitocina. Ujú. El sentimiento de seguridad, sobre todo. Por eso es que habrán visto tal vez algún caso donde una chica a lo mejor se va a la casa de una amiga, quiere hablar acerca de algo, una circunstancia que le está pasando. Y hay veces en las cuales la chica le dice a la amiga, dame un abrazo. Amiga, ¿qué? Algo te está pasando, qué sé yo. Mira, después hablamos, solamente abrázame. Y viene la amiga y se abrazan, ¿no? Y han visto esa escena en algún momento, ¿no? Entonces, la chica que está recibiendo el abrazo, ese abrazo, con ese abrazo, siente seguridad, siente protección. Ahí está segregando oxitocina. Ujú. Y nosotros lo presentamos incluso desde niños, ¿no? Claro, así es. Por eso los abrazos, el contacto físico es muy importante, ¿no? Claro que ahora en la condición de pandemia obviamente nos ha obligado quizás a distanciarnos por ese lado, ¿no? Así es, ¿listo? Muy bien, eso es lo que va a pasar. La hormona, la dopamina es la que se llama como la hormona del placer en sí, generada la hormona del placer. A la hormona de la felicidad es la que se va a encontrar en las llamadas endorfinas. Claro, las endorfinas, o también llamadas encefalinas, es llamada la hormona de la felicidad, puesto que está asociada a los estados de bienestar afectivo. Claro, ¿no? Participa en los procesos también de atención, memoria, facilita también el deseo sexual, sensación también de felicidad y bienestar con la pareja. Claro, esa es la hormona de la felicidad. Ah, entonces ahí tiene que ver, ¿no? Entonces sentimos placer al momento de comer un helado. Ya, esa es dopamina. Claro. Pero si lo hacemos en compañía de alguien, endorfina, sí. Y puede ser que incluso con esa persona que queremos, que apreciamos, tomamos un helado juntos, sí. Entonces, hay endorfina y hay dopamina, claro. Por eso es que ese momento es sublime. Por eso es que queremos volver a repetirlo. Por eso es que la pasamos tan bien con esa persona, porque hay una bioquímica ahí. Y es por eso que decíamos otra vez volver a compartir con esa persona el próximo fin de semana. Claro. ¿Por qué? Porque nos genera todas esas situaciones de felicidad y de placer. Entonces ahí está la endorfina y está también la dopamina.
Entonces, nuestro cerebro es un cóctel ahí de varias cosas, ¿no? Es una infusión de varios elementos. Y es por eso que nuestro cerebrito lo que busca es volver a sentir lo mismo, pues. Claro. Y es por eso que la persona enamorada es como si estuviera pues caminando en las nubes, ¿no? Y dice, pues no, ya quiero que sea pues el próximo fin de semana para volverte a ver y qué sé yo, ¿no? Claro, entonces nuestro cerebrito durante la semana comienza a recordar a la persona. Y eso es lo que va a suceder, pues, ¿no? Genera ese estado de placer, de gusto. Pero ese poco a poco, ¿ah? Esto va decayendo, sí, no es que eso va a ser para siempre, no, es momentáneo también, es el momento que ocurre, ¿no? Por eso estamos hablando de la etapa del enamoramiento, claro, ¿no? Se comparten eso, pero no va a ser tan intenso siempre, no, ocurre durante los primeros momentos de contacto, de interacción, claro, pero poco a poco eso va regulándose, poco a poquito, claro, entonces la bioquímica va a suceder de esa manera. Por eso habrán visto que mamá o papá escuchaba en su caso, ¿no? Le decía, ay, hija, pero ya ahorita va a llamar, pero ¿por qué te desespera? Tranquila. Pero que no me mensajea, no me llama y lo estoy llamando y no me contesta, pero ¿por qué? Si me dijo que iba a estar atento, qué sé yo, ¿no? Vamos, tranquila, ya va a llegar, si además él es bastante puntual, ¿no? Y además faltan 10 minutos, tranquila, cálmate. No, pero ya debería estar en camino, entonces me hubiera dicho, ya estoy en camino, pero ¿por qué no me dices? Algo malo ha pasado, seguramente. Hijita, cálmate, ya. Y el muchacho llega por ahí. Y llega a lo mejor con su globo, llega algo romántico tal vez, ¿no? Claro, entonces en ese momento pues la chica ya ve, ya se apacigua. Entonces todo es un cambio bioquímico que se va a producir. Claro, por eso el enamoramiento tiene que ver mucho con eso. Ajá. Y aquí, como se habrán dado cuenta, no participa la razón. No, pues no participa la razón. En el caso del enamoramiento no participa la razón y el intelecto. Por eso las personas nos podemos cegar muchas veces por el ámbito también bioquímico, claro, efectivamente. Ah, entonces nuestra corteza prefrontal, que es la parte racional, no, pues no, está de vacaciones también, ¿no? Sí, en ese momento la persona simplemente se muestra mucho más afectiva, le hace caso más a su bioquímica, la parte emocional, límbica, el sistema límbico, que es otra parte del sistema nervioso muy interesante, que ya más adelante hablaremos de ello, es lo que va a participar justamente en ese cambio, ¿ya? Ah, entonces todo esto pasa, sí, todo esto pasa en nuestro cerebrito al momento en el cual compartimos diversos aspectos, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, chicos, de esa manera entonces es como se va a llegar a dar, ¿no? Hasta el momento, ¿se está captando, se está entendiendo lo que les estoy explicando? ¿Sí? Me estoy dejando entender con todo esto. Hablo un poquito rápido por lo que, por el tiempo, ¿no? Ustedes saben que también tenemos un poquito, digamos, ese tiempo que es importante respetarlo, pero estamos avanzando lo máximo que podamos también para que ustedes puedan llegar a captar la idea, precisamente, de eso se trata, ¿no? Listo, todo claro entonces. Ah, genial, genial. Seguimos entonces, seguimos avanzando. Listo, muy bien. Gracias, gracias, chicos. Seguimos entonces avanzando, ¿ah? Muy bien, vamos por ese lado y nos vamos también hacia lo siguiente, ¿no? Otro de los aspectos importantes que vamos a ir viendo y tratando es el llamado división del sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Pero este es un extracto, poco a poquito, esto se ve también con calma, ¿no? Pero lo importante es que ya desde ahora lo puedan ir visualizando. El sistema nervioso se divide en central y el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos al encéfalo y tenemos a la médula espinal. Dentro del encéfalo presentamos al cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro va a estar presentando esta estructura. Aquí está nuestro cerebro, ajá, la cual va a presentar surcos llamados cisuras. La cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura perpendicular. La cisura permite dividir al cerebro en lóbulos, frontal, parietal, occipital y temporal. Pero hay 5 lóbulos. Por lo general nosotros conocemos 4 porque son los únicos observables. Pero dentro de la cisura de Silvio, aquí hay un quinto lóbulo, se le llama lóbulo de la ínsula y se encarga sobre todo de funciones viscerales y otras más, pero lo vamos a recordar de esa manera. Además que nuestro cerebro tiene también los mismos lóbulos, tanto en el lado izquierdo como el lado derecho. A eso se le llama hemisferios, hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales se van a comunicar mediante el llamado cuerpo calloso. ¿Sí? Muy bien, por otro lado. Debajo del cerebro se encuentra el cerebelo, ahí está, llamado también el árbol de la vida. Y el cerebelo se encarga de diversas funciones como la coordinación motriz, la tonicidad muscular y el equilibrio. Como por ejemplo el momento de caminar, el momento de bailar, lo que hace que no lleguemos a caer, el hecho de dar vueltas y mantener nuestro equilibrio se debe al cerebelo. El tronco encefálico se compone de diversos elementos. Está allí el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, el mesencéfalo y el sistema reticular. Pero sobre todo, como dijimos, una de las partes que más nos interesa es SARA, sistema activador reticular ascendente. SARA es la que nos mantiene alerta. Ajá. Como por ejemplo cuando caminamos por la noche en una calle oscura, ya ahí se activa SARA.
¿Estamos en alerta? Claro que estamos en alerta. Una joven a lo mejor baja del carro, supongamos en una situación antes de la pandemia, bajaba del carro y en el paradero ve un tipo que está con capucha puesta. La chica comienza a caminar, pero nota de que hay algo, algunos pasos detrás de ella. Ella voltea ligeramente y ve al tipo que está con capucha. En ese momento ella comienza a acelerar más el paso, el muchacho también hace lo mismo. Ella cruza la avenida, él también cruza la avenida. Ella pasa una calle, él también cruza la calle. Llega pues cerca de una farmacia y cruzando la esquina comienza a correr y el varón también comienza a correr. Cuando ella va sacando sus llaves y comience ya a introducirlo en el ojo de la cerradura, va a comenzar a abrir, siente por detrás que le cogen de los hombros. En ese momento la chica pega un grito en ese momento, ¿no? ¿Y quién era? Era su hermano que la estaba esperando para acompañarla desde el paradero a casa porque ella suele llegar tarde. Entonces el hermano era aquel que estaba con su capucha puesta, no lo había reconocido, ¿no? Por la oscuridad y qué sé yo. La chica en ese momento me pega el grito, pues pensando que era un delincuente, ¿no? Y me has asustado, le dice. Y después de corretearlo con un ladrillo, a la final de la chica se calma. Entonces, en ese momento, ¿quién se activó? Se activó Sara. Sara, entonces, está relacionado también con los neurotransmisores. Sí. A nivel de neurotransmisores, ya sabemos entonces, tenemos la idea de que lo que se ha liberado va a ser noradrenalina, por supuesto. Pero a nivel encefálico, ¿qué se ha presentado? La activación de Sara. Ah, entonces Sara es la que nos mantiene en estado de alerta, por supuesto. Pero a nivel de neurotransmisores se libera noradrenalina. Todo el sistema nervioso es una conjugación de varios elementos. Solamente que acá se les explica paso a paso para que lo sepan diferenciar, pero en la realidad, en la vida real no es así. Nuestro cerebro participa con diversas manifestaciones. Así es. Entonces, vamos a irlo explicando y entendiendo así paso a paso, poco a poco, pero también de manera relacionada para que lo entiendan de una forma mucho más realista también cómo es lo que sucede. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿SAR es la que nos mantiene en estado de alerta? Claro que sí, ¿no? En la parte que nos mantiene en estado de alerta y que nos hace enfrentar una situación de riesgo. ¿Ya? Muy bien. Y luego viene la médula espinal, que aquí está, es un cordón nervioso en donde se ramifican diversos nervios y va a permitir el control o la regulación de los actos reflejos. Como por ejemplo, cuando una persona se pica con un alfiler. Cuando una persona se pica con un alfiler, ahí está, el impulso nervioso, el mensaje va a pasar por este nervio aferente o nervio sensitivo. Llega a la médula espinal y la médula espinal lo procesa. Y luego envía información a los músculos, pero por otro nervio, se llama nervio motor. Regresa la información por otros nervios y la persona encoge el brazo. Ah, es por eso que cuando nos picamos retiramos la mano inmediatamente. Sí. ¿Por qué retiramos la mano inmediatamente? Porque la médula espinal ha enviado información a los músculos para que se contraigan. Y ahí se produce un acto reflejo. Uh-huh. Regula entonces los actos reflejos a partir de la sustancia gris de la médula espinal y de esta salen nervios hacia el resto del cuerpo, constituyendo el sistema nervioso periférico. Claro, todo lo que está alrededor se llama por eso sistema nervioso periférico. De la médula espinal, los nervios que salen de la médula y conforman el sistema nervioso periférico se llama así porque están alrededor del sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo, médula espinal, todas esas estructuras que vemos por ese lado pertenecen al sistema nervioso central. Pero alrededor se encuentra ahora el llamado sistema nervioso periférico. Por eso se le llama periférico porque está en la periferia, está alrededor. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos acá el sistema nervioso periférico, de las cuales hablamos de diversos nervios. Entre estos nervios que hemos mencionado están los nervios craneales y los nervios raquídeos. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, en el sistema autónomo tenemos al sistema simpático y el sistema parasimpático. El simpático por lo general va a ser activador. Es aquel que funciona, por ejemplo, cuando estamos en estado de alerta. Al momento de subir a la montaña rusa, por ejemplo, a un juego mecánico, tenemos aceleración cardíaca, vacío en el estómago, sudoración en las manos, ya eso es sistema simpático. Pero también puede inhibir las funciones del organismo, claro, y eso es el sistema parasimpático. Por eso es que el sistema simpático, ¿dónde participa? Se activa con la adrenalina, por eso mismo. Y el parasimpático llega a presentarse a partir de la acetilcolina, ¿ya? Nos genera un estado más bien de inhibición, como cuando una persona va a cruzar la calle y viene un carro y frena pues cerca de este sujeto. Esta persona no se inmuta, no sale, no grita, no se lanza, nada. Simplemente se queda mirando, asombrado cómo el auto viene hacia él. Entonces, ¿ahí qué pasó? Se presentó el sistema parasimpático, que le generó una situación de parálisis momentánea. Claro, ¿no?
Ahí apareció la acetilcolina, por eso estamos hablando de la parálisis, por la acetilcolina. La persona se paralizó, no pudo hacer nada, no pudo reaccionar. Simpático más bien sería si grita, si se lanza al piso, ¿no? Eso ya sería a nivel del sistema simpático, ¿ya? Muy bien, y funciones acá que podemos visualizar, pero que ya en otro momento llegaremos a ampliar allí por una cuestión de tiempo, ¿ya chicos? Pero sabemos que el simpático por lo general activa las funciones y el parasimpático inhibe las funciones, ¿ya? Entre las funciones más importantes, ¿cuáles tenemos? Tenemos, por ejemplo, en el lóbulo frontal, ahí está, esta parte del sistema nervioso que está de fucsia, este es el lóbulo frontal. Aquí es la parte donde se encuentra la parte más sofisticada. ¿Cuál es la parte más sofisticada? La que se encuentra aquí adelante, llamada corteza prefrontal. Dentro del lóbulo frontal, la corteza prefrontal es la más sofisticada, es la que nos permite la conciencia, nos permite la solución de problemas, la toma de decisiones, y la parte que va evolucionando de manera progresiva. Claro, y tiene que ver con los recuerdos de la conciencia, o los recuerdos conscientes, mejor dicho. ¿Les ha pasado a ustedes que no tenemos recuerdos desde antes de los 3 años? ¿No tenemos recuerdos desde antes de los 3 años? Nadie recuerda cuando lactaba, cuando dio su primer paso, cuando caminaba o cuando nació. No, todos tenemos recuerdos desde los 3 años en adelante aproximadamente. Cuando estamos en el kinder, alguien recuerda haber estado en el kinder cuando junto con los compañeritos pretendía fugarse del kinder. Ya eso, por ejemplo, ¿no? Eso era parte justamente también de tener conciencia. Pero no tenemos recuerdos desde antes de los 3 años. ¿Por qué? A eso se le llama amnesia de la infancia. La amnesia de la infancia es un episodio totalmente normal, en donde nuestra corteza prefrontal todavía no madura, no se desarrolla y tampoco tiene un recuerdo consciente de lo que nosotros hacemos en ese momento. Ah, y por eso que no madura todavía. No, por eso no tenemos recuerdos de eso. Vemos fotografía de cuando celebramos nuestro primer añito y no recordamos cómo fue. Mamá, que así era yo de gordito, sí, hijita, así era de gordito, toda una empanada. ¿Qué? ¿En serio? Así era, ala, qué bravo, esos brazos, esas piernas, qué gordito que era. Ajá. Pero no tenemos recuerdo de qué pasó, o sea, cómo se celebró, no tenemos recuerdo de eso, ¿no? Pero sí más adelante, ¿no? Porque esta parte de tu cerebrito va a comenzar a madurar progresivamente. Ujú. Así es, ¿listo? Sí, sí es posible llegar a presentar algún tipo de recuerdos difusos a partir de los 7 años, sí puede pasar, ¿no? Claro, pero claro, ¿no? Hay de todo tipo también de explicación también para eso. ¿Ya? Pero sí, sí puede llegar a presentarse ello también, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, ¿qué tenemos ahí? El área motora, que es la que se encarga de programar los movimientos, como ya dijimos. El área de Broca se encarga de la articulación de las palabras, como al momento de pronunciar, al momento de hablar, al momento de contactarse con alguien por teléfono. Utilizamos el área de Broca, obviamente, para poder hablar, ¿no? Para poder articular palabras. Y el área de Exner se encarga de la actividad motriz, pero ligada hacia la escritura. Por supuesto, esta es la que se encarga de la coordinación, pero oculomotriz, que nos va a permitir la escritura, ¿ya? Muy bien, área de Broca, área de Exner. Muy bien, jóvenes, eso va a suceder, ¿ya? Listo, muy bien, como aspecto principal de lo que podemos ir mencionando, ¿no? Aspectos centrales. En el lóbulo parietal encontramos diversos otros elementos. Está la corteza somatosensorial, que es la parte que va a llegar a procesar información de los sentidos. Se llama somato por soma, que es cuerpo, sensorial, sensación. Entonces, somatosensorial es la sensación del cuerpo, ¿no? Ligado al tacto. Está relacionado con el tacto, ¿ya? El tacto. El hemisferio cerebral derecho, el lóbulo parietal del hemisferio derecho, se va a encargar más bien de llegar a presentar las relaciones espaciales, claro, ¿no? De la ubicación espacial, como cuando nosotros llegamos a estacionar un auto entre dos vehículos, ya, ese es utilizar el lado espacial, ¿no? Y eso lo hacemos con el lóbulo parietal, ¿ya? Se encarga también el área de Deyerin. Esta parte tiene que ver con la comprensión del lenguaje escrito, como cuando nosotros leemos un mensaje de texto o como cuando leemos una revista. Ya, eso se trata del área de Deyerin. Y el homúnculo de Penfield es una estructura, ahí está, que es parte del lóbulo parietal, pero que tiene esta forma, metafóricamente hablando, de un hombre pequeño, ¿no? Se llama homúnculo. Homúnculo significa hombre pequeño. Y justamente es esta porción, es una porción de la corteza somatosensorial, donde, como vemos aquí, se puede apreciar varias formas de sensibilidad. Esta parte, esta región, es la que nos permite la sensibilidad del pie, la mano, la cabeza, las nalgas, el brazo, el antebrazo, etcétera, etcétera, etcétera. Los labios, entre otros. Ah, entonces es por eso que esta forma de dimensionarlo es por la proporción que tiene a nivel cortical. Cortical se refiere a la corteza cerebral.
Como vemos, tenemos aquí una amplia área de los labios, ¿no? O sea, tiene que ver mucho también con el gusto. Y es por eso que en el dibujo, ¿no? Metafóricamente hablando, alegóricamente hablando, se ve expresado como unos labios muy anchos, una boca muy grande, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el tacto y el gusto, ¿no? El lóbulo parietal se encarga de procesar información de estas dimensiones, ¿ya? El lóbulo temporal participa también procesando información del oído y del olfato, y también se encuentra el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje oral, que es como cuando ustedes reciben una llamada telefónica y son capaces de comprender lo que están escuchando. Entonces, ahí hablamos acerca del lóbulo temporal. ¿Ya, muchachos? Eso va a suceder entonces dentro de ese campo, ¿no? El lóbulo occipital es el óvulo donde se encontraría el procesamiento de la información visual, como ya lo habíamos dicho al inicio, ¿no? Color, luminosidad, bueno, y entre otros elementos que podemos llegar a citar allí. Y tenemos también el lóbulo de la ínsula, ¿no? Se conecta con los lóbulos frontal, parietal y temporal, ¿no? Acá se comunica con el sistema límbico y también cuando hablamos acerca del neocórtex, ¿no? Y otras estructuras. Ahí está el lóbulo de la ínsula. Habíamos dicho que eran 5 lóbulos, ya, él es el quinto lóbulo. Dentro de la cisura de Silvio está el óvulo de la ínsula. Cuando abrimos esta parte, encontramos al óvulo de la ínsula. Uh-huh. Y se encarga de diversas funciones también, porque tiene conexiones con los lóbulos que hemos mencionado, ¿no? El lóbulo frontal, lóbulo parietal y el lóbulo temporal, ¿no? Como expresión más importante. ¿Ya, chicos? Muy bien, de esa manera, ¿no? Y entre las funciones tenemos acá la lateralidad, ¿no? Que es cuando los hemisferios cerebrales van a especializarse. Aquí tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, ¿de qué se va a encargar? De todo esto, imaginación, creatividad, pensamiento espacial, ajá. Es el área del arte y de la música. Con el hemisferio derecho nosotros elaboramos un mapa conceptual porque tiene que ver con el pensamiento espacial, tiene que ver también con la creatividad al momento de elaborar algo nuevo y original, ¿sí? Tiene que ver con todo eso, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho se encarga del reconocimiento perceptual de rostros, gestos, como por ejemplo, cuando ustedes notan que alguien está enojado, lo notan en el timbre de voz, en los gestos, ya eso se hace con el hemisferio derecho. ¿Listo? De esa manera. El hemisferio izquierdo, más bien, es la que ustedes van a utilizar muy probablemente el día de su examen. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte lógico-matemática, es la parte secuencial, algorítmica, o sea, se basa en pasos, en secuencias. Se encarga del pensamiento abstracto, claro, comprensión del lenguaje, oral, claro, ¿no? El lenguaje, la expresión oral. Recuerden que aquí en el hemisferio izquierdo está el área de Wernicke, está el área de Broca, que es lo que hemos mencionado nosotros. Eso está en el hemisferio izquierdo, es el área del lenguaje. ¿Ya, chicos? Eso es lo que lo va a caracterizar. Ah, entonces con el hemisferio derecho yo fantaseo, sí, sueño despierto. Con el hemisferio izquierdo piensas tierra, claro. Con el hemisferio derecho, a lo mejor dos enamorados comienzan a crear imágenes a futuro. Vamos a hacer esto, lo otro, vamos a viajar y vamos a hacer esto y aquello y también vamos a pasear allá y qué sé yo, hemisferio derecho. Pero luego el hemisferio izquierdo los trae a tierra, claro. Ya, pero si queremos una vida juntos, primero tenemos que empezar, pues, ¿no? Sí, tienes razón, ajá, a seguir estudiando. Ese es el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo entonces es la que nos hace aterrizar, nos hace ser más lógicos, más racionales. En cambio, con el hemisferio derecho tenemos a fantasear, tenemos a soñar despierto, tenemos también a realizar pues producción artística también, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿ya? Y los hemisferios cerebrales van a estar intercomunicados por el cuerpo calloso, como ya les he ido mencionando a partir de ello. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a suceder en este campo, ¿no? Cuando hablamos acerca de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Listo, muy bien, jovencitos, entonces eso es lo que implicaría parte de lo que corresponde, ¿no? Pero finalmente encontramos al sistema límbico, que es la parte más primitiva del sistema nervioso, la parte subcortical. También se le llama paleocórtex. Paleo es antiguo, cortex es corteza. El paleocórtex viene a ser la parte más antigua que está debajo de la corteza cerebral. Aquí está. Este es el sistema límbico o paleocórtex. A nivel subcortical, y esta se encuentra ligada a las funciones emocionales, como por ejemplo la ira, como por ejemplo el miedo, claro. Y es por eso que es la parte más primitiva del sistema nervioso. Cuando somos pequeños, reaccionamos de manera impulsiva, como cuando un pequeño grita, llora, se tira al piso haciendo un berrinche, no le compran lo que desea, reacciona de esa manera muy impulsiva. Pero en este caso, lo que está actuando en él es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es una parte del sistema límbico que dispone a la persona para poder reaccionar de manera impulsiva, ¿no? Reacciona de esa manera.
Entonces el pequeño no entiende razones, por más que le digan, no, hijito, no grites, no llores, mira que nos están filmando, vamos a salir luego en el Face. No, no hagas esto, hijo. El chiquito no entiende razones, él grita, llora, se sacude, ¿no? Ya, eso es por la amígdala cerebral, que está dentro del sistema límbico y es la parte más primitiva del sistema nervioso. Pero más adelante, luego la parte de la maduración del sistema nervioso se va dando de adentro hacia afuera. Por eso que somos primitivos primero por el uso del sistema límbico, sí. Pero luego va a haber una parte que nos va a dominar. ¿Cuál será? La corteza prefrontal. Esta parte de nuestro cerebrito que ya habíamos comentado es la parte racional, la parte de la empatía, la parte de la que piensa, la que evalúa el pro y el contra antes de tomar decisiones. De eso se va a encargar el sistema límbico. ¿Ya, chicos? Y eso, por lo tanto, es lo que nos va a permitir un mejor desenvolvimiento en el cual nos vamos a ir presentando. Entonces, de adultos se espera que la corteza prefrontal gobierne ¿a quién? Al sistema límbico. Entonces gobierne al sistema límbico y por ende pueda llegar a generarle el control de los impulsos, por supuesto. Por eso papá ahora, cuando se niegan a lo mejor en el trabajo a darle un aumento, se me ocurre, papá ya no grita, no va a gritar, va a hacer un berrinche, no, yo no vengo a trabajar, entonces no, pues no va a hacer un berrinche, ¿no? Sino que él ya controla, él dice a lo mejor, bueno, voy a presentar mi proyecto la próxima semana o buscaré en algún otro momento, ¿no? Para hablar con el jefe. De tal manera que ya lo regula mucho mejor, claro, que cuando era niño o cuando era adolescente. De niños y de adolescentes gobierna en nosotros el sistema límbico. Por eso es que reaccionamos de manera impulsiva, ¿correcto? Pero más adelante va a gobernar nuestra corteza prefrontal. Bueno, al menos eso es lo que esperamos, sobre todo, ¿no? Que madure esta parte de nuestro cerebro, que es la que nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Ya? Listo, chicos, muy bien. Entonces, hasta ahí la parte de psicología, porque tenemos que también abordar otro aspecto importante que viene a ser la parte de filosofía. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, he tenido que correr un poquito para poder señalarles, ¿no? Y de aquí, de esto hay mucho más cosas, ¿eh? Solo que, bueno, por ahora simplemente para que ustedes sepan cómo se va a ir trabajando, hay muchos detalles más, pero que lo vamos a ir relacionando también con nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es parte de lo que nosotros también nos desenvolvemos. ¿Ya, muchachos? Muy bien, chicos, así es. Y bien, listo, claro, claro, sí, gracias, gracias. Sí, bastante interesante también eso, ¿no? Así es. Claro, por supuesto, también vamos a ir trabajando la parte de los materiales, donde, claro, la idea es sobre todo también trabajarlo en base al tiempo que disponemos, ¿no? Para que obviamente pueda calzar eso, ¿ya? Listo, muy bien, chicos, claro, muy bien. Gracias, gracias. Entonces, esa es la parte de psicología y que, por cierto, no está tan separada de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que es la parte de la filosofía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de la psicología y hablamos acerca del hombre, de la conducta y del comportamiento, recordemos que uno de los asuntos más interesantes es que todas las ciencias en sí nacen de una reflexión, como cuando, por ejemplo, al momento de contemplar el firmamento, el hombre se pregunta acerca del cosmos, del universo, y cuando ya no son la respuesta de esto los dioses, sino la razón y el intelecto, es ahí donde nace la filosofía. Y cuando el hombre contempló el universo y se dio cuenta de que no eran los dioses ahora la explicación del orden y el origen de todas las cosas, entonces, ¿qué ocurrió? Ocurre que el hombre comienza a reflexionar acerca de lo que pasa. Y esto va a ser la base para el desarrollo de otras ciencias, como por ejemplo en el caso de la astronomía. Por supuesto, la astronomía. Aristóteles, un personaje que también dentro del campo de la filosofía, se preguntó acerca de por qué había materia viva y por qué había materia inerte. Si los dos son materia, ¿qué hace que esta materia sea viva y esta otra no? Debe haber algo. Y es más, cuando una persona muere, un animal muere, el cuerpo se vuelve inerte ahora. Entonces, ¿qué hace que la materia cobre vida? Debe haber algún elemento. Entonces, Aristóteles reflexiona de eso, y eso es filosofía. Y eso dio pie, perdón, hacia el desarrollo de la biología, por ejemplo. Claro, padre de la biología clásica es entendido a Aristóteles. Claro, entonces, gracias a la filosofía van a nacer múltiples otras formas de conocimiento. De la filosofía es la inspiración para que nazcan ciencias como la astronomía, como la biología, como la física, como la química. O sea, todas las ciencias que vemos hoy en día, ¿de dónde nacieron? Nacieron de una reflexión, nacieron del porqué de las cosas. Claro, de eso nacieron, del porqué de las cosas. ¿Y eso qué es? Filosofía, precisamente. Bien, ahora la filosofía es bastante amplia, pero nos vamos a centrar nosotros el día de hoy en una parte muy particular llamada antropología filosófica. La antropología filosófica es una parte de la filosofía
que está relacionado a lo que hemos visto también nosotros. ¿Cuál viene a ser? El hombre, claro. Solo que esto es una reflexión, esa es la idea. No hay que confundir filosofía de ciencia. La filosofía es la reflexión, es el pensamiento. Y de allí nacen diversas otras formas de buscar dar una explicación de las cosas. Y parte de eso es el surgimiento de la ciencia, ¿ya? Entonces, de esta manera, encontramos que la antropología filosófica va a convertirse en una disciplina en donde el tema central gira en torno al hombre, claro que sí. ¿Sobre el hombre también se convierte en un problema? Sí, el hombre también se convierte en un problema, porque va a buscar comprender qué es, para qué existe. Como por ejemplo, desde los antiguos griegos se preguntaban acerca de cuál era el origen de todas las cosas y que todas las cosas que vemos a nuestro alrededor tienen un sentido de ser. Pero si el hombre también es un ser que existe en este medio, la pregunta es, ¿para qué existimos? ¿Hay alguien que determina eso? O probablemente el hombre lo determina. Entonces aquí vamos a tener diversas versiones, de las cuales nos vamos a centrar al menos en lo más particular para nosotros. De esta manera, por ejemplo, entonces, ¿el hombre se va a convertir en un problema él mismo? Claro que sí, ¿no? Claro, así es. En diversos campos, sí, aunque la ciencia llega a tener la característica, a diferencia de la filosofía, de ser más bien centrada en un tema en particular. Claro, en cambio, la filosofía no, la filosofía llega a ser totalizadora, porque la filosofía pretende abordar el estudio de aquello que pertenece al medio físico y aquello que va más allá de lo físico. En cambio, la ciencia solo se va a llegar a centrar en aquello que sea observable, medible, cuantificable o registrable de esa manera, por supuesto, ¿no? Por eso es que la ciencia no aborda el tema del alma, no aborda el tema del ser, no aborda eso. ¿Por qué? Porque eso es el campo de la filosofía, porque la filosofía llega a trascender la materia, ¿no? Llega a abordar temas de las cuales no están dentro del ámbito del observable y de los hechos, propiamente dicho. Ajá. Pero claro, ¿no? Cada uno tiene su propia acepción, su propia forma de entenderlo, claro que sí, por supuesto, ¿no? Claro. Es más, seguimos haciendo filosofía hasta nuestros días, ¿ah? Y eso va a permitir el nacimiento de múltiples formas, claro. Como por ejemplo, el hombre se pregunta quién es realmente, qué lo caracteriza, para qué existimos, para qué estamos en este mundo. Y eso es parte de la filosofía, cuando por ejemplo nosotros podemos llegar a filosofar a partir de contextos, como a lo mejor el contexto de pandemia nos hace entender el significado de la vida de una manera distinta, como Heidegger lo va a llegar a señalar con respecto al Dasein. El hombre es un ser arrojado a un mundo, incluso yo no he elegido venir al mundo, yo no quise venir al mundo en sí, bueno, yo no sé si quise tampoco, simplemente desde que tuve conciencia estoy acá, pero yo no elegí venir al mundo. Sin embargo, desde que tengo conciencia ya estoy aquí. Ahora, ¿qué hago? Heidegger dice de que el hombre es un ser pues arrojado a un mundo que no ha elegido. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Es que el hombre pueda aprender a existir, justamente. Por eso se llama existencialismo. Y Heidegger señalaba de que es la esencia del hombre, la existencia, es decir, ser consciente del fin, del por qué está aquí. Entonces, ante la muerte, todos somos un ser para la muerte, decía Heidegger. El hombre es un ser para la muerte, pero lo que importa no es cuando la muerte llega, sino lo que el hombre es capaz de hacer antes de que la muerte lo sorprenda. Y eso es justamente el sentido propio del hombre. Heidegger, ¿de dónde sacó este pensamiento? Justamente de lo que le tocó vivir, la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En los campos de concentración y a partir de ese contexto que ya conocemos en la Segunda Guerra Mundial, pues Heidegger también va a desarrollar una filosofía, claro, basada en estos aspectos. Entonces él también se va a preguntar, ¿para qué existe el hombre? ¿Cuál es el fin al final, ¿no? Del hombre? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Quién lo determina al final? ¿Existe un ser superior que determina el fin del hombre? ¿O el hombre es aquel que determina a sí mismo lo que quiere hacer? ¿Cuál es el origen y cuál es la esencia del hombre, ¿no? Entonces, todo esto, el hombre se convierte en un problema él mismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto está ligado a la psicología, muy fuertemente ligado a la psicología. La psicología también revisa de filosofía, claro, porque es filosofía de vida. Imagínense cuando una persona llega a darse cuenta de que en casa ha fallecido papá por COVID, ha fallecido el abuelo por COVID. Y esta persona va viendo cómo su familia llega a disminuir el número de ellos. Esta persona va a decir, o sea que yo también en cualquier momento me voy a morir. ¿Y cuál es el fin al final? ¿Dónde están mis metas, mis objetivos, lo que yo deseaba, mis sueños? ¿Qué pasó con eso? Entonces, cuando va un psicólogo o lo atiende un psicólogo, por ejemplo, un psicoterapeuta,
Va a tener que ver esa filosofía de vida, pero por supuesto. Claro que sí, porque es una filosofía de vida. Entonces, esa es la idea, ¿no? Incluso hasta jóvenes, ¿no? Conversaba hace un poco tiempo con un colega y me decía que incluso había conocido a muchos jovencitos, a estudiantes de él, estudiantes, sus alumnos, que habían fallecido a los 18, 19 años, justamente por COVID, entre el año pasado y este año. Entonces él me comenta, ¿no? Y me dice, oye, chicos que están forjándose un futuro, chicos que quieren hacer de su vida algo mejor, por ellos mismos, por su familia. Y mira cómo se les apaga la luz de la vida, ¿no? ¿Cómo es, no? Y hay tanto delincuente, tanto maldito que está allá afuera y está ahí viviendo, ¿no? Y haciendo más daño. Y hay gente que se merece vivir. ¿Y cómo esto, no? O sea, ¿de qué dependerá al final, no? Entonces, eso es parte de una reflexión al final. Uno diría, ¿qué es lo justo y qué es lo injusto, no? Y entran diversas tesis acá, tesis filosóficas, incluso hasta religiosas. Ahí está San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que va a decir, no, Dios sabe por qué hace las cosas, porque Él determina el fin último del hombre, etcétera. No sé, hay un montón de temas acá. Pero, digamos, ¿esto es filosofía? Claro que sí. Y está ligado también al campo de la psicología, porque es parte de una filosofía de vida, lo que nosotros adoptamos para nosotros mismos y aprender a vivir en base a eso. Entonces, cuando el hombre se convierte en un problema, el tema es justamente lo que revisa la antropología filosófica. Claro, la cosmovisión del hombre, su origen y su esencia. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace tan especial? Eso es algo muy interesante. ¿Qué lo hace especial al hombre? ¿Qué lo hace un ser tan especial? ¿No? ¿Por qué somos especiales? ¿Porque solo somos racionales? ¿Porque a diferencia de un animal pensamos? ¿Eso es lo que nos hace diferentes y especiales solamente? Pero yo pienso, pero depende también de lo que utilice mi pensamiento, ¿no? Gente brillante creó la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿no? Las que generaron esta tremenda destrucción. Entonces, ¿para qué ser un ser racional si al final pues lo hago para destruir a otros hombres, ¿no? Entonces, ¿qué me hace ser tan especial al final? ¿Es solamente la razón, es la conciencia, en verdad? ¿Qué tan importante puede ser la razón y la conciencia o hay límites para eso? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace especiales? Ese es el detalle, ¿no? Ahí vienen esos aspectos. Entonces, la antropología filosófica, ¿qué viene a ser? Es una disciplina que estudia entonces al hombre a lo largo de toda su historia también, comprender su origen y su naturaleza sobre todo. ¿De dónde provenimos? Es uno de los grandes misterios del hombre. ¿De dónde provenimos? ¿De dónde venimos? Y parte de estas respuestas se han pretendido desarrollar a través, por ejemplo, también de la filosofía, como en el caso del llamado creacionismo, que veremos luego, con en el caso de San Agustín, en el caso de Santo Tomás de Aquino, que van a buscar dar una explicación acerca de eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde provenimos, no? ¿De dónde proviene el hombre? ¿Proviene de la creación o proviene de la evolución? También esa es parte de la reflexión que se tiene, claro, ¿no? Y de la cual, pues, se ha valido también de las ciencias, ¿no? ¿Por qué no? La reflexión filosófica también tiene que ver con la conjugación que hace con la ciencia, de esa manera. Entonces, de esta forma, hay diversos personajes que han buscado darle una definición acerca del hombre. Entre ellos, a través de la historia, encontramos, por ejemplo, a Platón. Él consideraba de que el hombre es un alma inmortal, es decir, la esencia del hombre, lo que lo hace diferente a otros seres, es el alma, es el intelecto, donde yace el intelecto. Para Platón era de esa manera. Para Aristóteles consideraba de que el hombre era un zoon politicón, es decir, es un animal político, es un ser social. Esto, por ejemplo, va a inspirar a otros personajes, sí, como el caso de Carlos Marx. Carlos Marx, por ejemplo, va a inspirarse en Aristóteles y creía que efectivamente el hombre es un zoon politicón, es un animal político y por lo tanto es un ser social. Y como ser social debe de integrarse con otros hombres para construir una mejor sociedad. Esa es la idea de Marx, pero que se inspiró también en filosofía, claro que sí, ¿no? Y un ser racional también, por cierto, ¿no? Blas Pascal consideraba de que el hombre era una caña pensante, otro personaje que también adoptaba la idea de que el hombre era un ser consciente y era un ser pensante, ¿no? Lo que lo va a llegar a definir. Entre otros aspectos a quienes tenemos, el hombre es un tránsito hacia el superhombre, característica de Friedrich Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Ajá, listo, en ese sentido, ¿no? En ese peculiar sentido, ¿no? Sí, hay diversos aspectos dentro del ámbito del alma, ¿no? Como parte de la filosofía, sí. Cada quien tiene su propia versión también, por cierto, ¿no? El alma, desde el punto de vista de Platón, tenía una idea. Desde el punto de vista de Aristóteles, el alma tenía otra característica. Claro, ¿no? René Descartes, cuando hablaba acerca del alma y el cuerpo dentro de su dualismo, también tenía otra concepción. Claro, entonces cada quien, digamos, dentro de una temática como el alma, es una parte de la reflexión filosófica, sí, pero no la misma.
Cada personaje, cada autor, según incluso el tiempo que le ha tocado vivir en su momento, lo va a interpretar a su manera, ¿no? Claro. En el caso de Nietzsche, por ejemplo, también entiende al hombre según como una concepción distinta, ¿no? Él consideraba que el hombre es un tránsito hacia el superhombre. Es decir, Nietzsche afirmaba de que el hombre es una preparación hacia una superación. Todos los hombres podemos llegar a superarnos. Recordemos que Nietzsche, en su pasaje histórico, va en contra del cristianismo, sobre todo por la idea en la cual asumía de que el hombre era un ser que sobre todo podría llegar a desarrollar muchos más complejos aspectos del sí mismo. Claro, ¿no? Nietzsche criticaba mucho la parte del cristianismo porque asumía de que el cristianismo y otras religiones hacían una loa al sufrimiento, al dolor. Entonces, mientras más miserable sea la vida del hombre, pues mucho mejor, ¿no? Porque de él será el reino de los cielos. Entonces Nietzsche criticaba eso, ¿no? Y decía, pero ¿por qué ver al hombre así, en la miseria? ¿Por qué no ver al hombre como un ser que puede trascender, que puede superarse, que puede lograr lo que él luego llamará la voluntad de poder, que es lo que nos permite la transformación y la superación del hombre como tal? Entonces, eso es lo que afirma Nietzsche, ¿no? Por eso decía, para Nietzsche el hombre es un tránsito hacia el superhombre, el hombre es un estado momentáneo, claro, ¿no? Lo importante es lo que él hace de él, su transformación. Y cuando el hombre se transforme, se convertirá en un superhombre. Esa es la idea de Nietzsche, ¿no? Por eso estaba en contra de la perspectiva, pues, religiosa, ¿no? En ese sentido. Bien, en este aspecto, entonces, encontramos que el hombre, como un ser natural, por ejemplo, tenemos aquí los aportes por parte de las ciencias biológicas, ¿sí? La biología, la física, la química, son los que consideran al hombre como un ser natural y por ende el hombre es un ser cargado de instintos, claro, pero que también está llegando a presentar características biológicas ya que comparte los mismos elementos que encontramos en la naturaleza. En el hombre, ¿qué hay? Oxígeno, también hay proteínas, hay enzimas, hay diversas sustancias que las encontramos también en el medio natural. Se somete también a las leyes de la realidad natural, es decir, a las leyes de la física, por ejemplo, la ley de la biología. Entonces el hombre también se sumerge a eso. El hombre es un ser determinado por la evolución. Claro, el hombre como un ser natural, entonces, entender al hombre como un ser natural vienen aquí las diversas perspectivas que se han llegado a tejer, pero relacionados sobre todo a las ciencias, como la biología, como en este caso, ¿no? ¿Qué lo hace al hombre un ser especial? Un ser que ha ido transformándose, como por ejemplo un ser bípedo, el desarrollo del dedo oponible, que le va a permitir coger objetos, tomar objetos, construir herramientas y múltiples otros aspectos. Hay un desarrollo maduracional también de la corteza cerebral, que eso ya lo hemos visto hace un momento en bases biológicas de la conducta. ¿Qué madura en el hombre? En la corteza prefrontal. Y esto es lo que el hombre como un ser natural lo hace especial. Entonces, todos estos personajes que hablan del hombre como un ser especial, digamos en esencia, lo encontramos al hombre como un ser natural, pero basándonos en los aportes de las ciencias naturales. El hombre es un ser material, el hombre es un ser natural o material, es lo mismo. El hombre es un ser que ha evolucionado, que ha cambiado, ¿no? Y aquí están diversas propuestas, ¿no? Lamarck, Darwin, entre otros. Pero uno de los naturalistas también bastante conocidos va a ser eh, Spencer, ¿no? Herbert Spencer, ¿ya? Bien. Por otro lado, también encontramos otra característica, el hombre como un ser espiritual. El hombre, si bien es cierto, llega a ser biología, ajá, no todo es eso. El hombre, ¿dónde estaría la conciencia del hombre, por ejemplo? Su capacidad para poder elegir y decidir, ¿dónde está eso? Ahí está en otra connotación, el hombre como un ser espiritual. Al afirmar al hombre como un ser espiritual, caracteriza también el llamado idealismo. Ese es el idealismo. Por ejemplo, Platón estaría acá. Claro, ¿no? ¿Qué caracteriza al hombre? Ah, lo que caracteriza al hombre es su alma racional. ¿Ya? Entonces estamos hablando del hombre como un ser espiritual, ¿ya? El hombre es un ser que da cuenta de la realidad, es consciente, es algo que no podemos ver. No podemos ver la conciencia, no podemos medir la conciencia, tampoco. Ah, entonces, adoptándose así como un problema, ¿no? El hombre es un ser libre, consciente, transformador, creador, social, que ha desarrollado patrones de comportamiento, entre otros aspectos, ¿ya? Entonces, tenemos esa otra característica, ¿no? Claro, por cierto. El materialismo es esto, lo que hemos mencionado anteriormente. El hombre como un ser natural, el hombre como un ser natural es lo mismo de decir el hombre como un ser material.
Claro, por supuesto. Y eso se le llama materialismo o se le llama también naturalismo. Naturalismo o materialismo es lo mismo en este caso, ¿ya? Igual que hablar acerca del espiritualismo y del idealismo serían entendidos de la misma connotación, ¿correcto? De esa manera. Entonces en el materialismo o en el naturalismo encontramos a Aristóteles, a Spencer, claro. En el espiritualismo encontraremos pues a Max Scheler, Platón, entre otros, ¿no? Claro. ¿Listo? De esa manera entonces, para poder entonces entender esta particular figura, ¿no? Entonces, a lo largo de esto, ¿qué encontramos? El hombre es un ser finito para algunos, sí, significa que el hombre es un ser que está conducido hacia la muerte irremediablemente y que dejará de existir en algún instante, como lo diría este personaje justamente que comentábamos, Heidegger, ¿no? El hombre es un ser para la muerte, ¿no? Para Martin Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. ¿Es un ser finito? Claro, ¿por qué? Porque va a morir. Pero para Heidegger lo importante no es cuando la muerte llega, decíamos, sino lo que el hombre es capaz de hacer antes de que la muerte lo sorprenda. Eso es lo importante y lo significativo. Eso, para eso tiene el valor la existencia humana, sí. ¿Valió la pena? Claro. Sorry, entonces, si a lo mejor algo me pasa, tal vez, ¿qué me llevo? Bueno, te llevas el esfuerzo que has realizado en pos de un objetivo, de lo que tú deseas, de lo que tú quieres. Sora, hasta el último momento di lo mejor de mí para poder estudiar, para poder aprender. Sí, me aferré a la vida, genial. Pero llega un momento en el cual el hombre se da cuenta de que lo valioso es el proceso y no el fin. Entonces no es el fin que es la muerte, sino el proceso, que es lo que hice en vida. Entonces eso va a cobrar sentido, por supuesto. Para otros teóricos, esto hace que el hombre haga de su existencia una existencia transfinita. ¿Qué significa ahora lo transfinito? Significa que su manifestación espiritual perdurará más allá de la desaparición, como por ejemplo la cultura. Claro, en la característica de los antiguos griegos, dejaron ya de estar aquí sobre la faz de la tierra, sí, desde el punto de vista antiguo, claro, pero nos dejaron su cultura. Eso implicaría el hombre como un ser transfinito, algo de lo cual nosotros tenemos y mantenemos nuestras tradiciones. Así es como, desde nuestros ancestros hasta nuestros días, siguen perdurando lo que se ha llegado a gestar durante siglos. Es porque el hombre es un ser transfinito. Si bien es cierto, es un ser finito en materia, es un ser transfinito en espíritu, es un ser transfinito en cultura. ¿Cómo el hombre trasciende? A través de lo que deja, a través del legado, el legado cultural, claro. Por eso el significado que puede llegar a tener el presentar una familia, el tener hijos. Los padres, por ejemplo, trascienden a través de los hijos, claro. ¿Se entiende un sentido a su existencia? Claro, sí, es una manera de verlo, es filosofía, obviamente. Claro, no es una ley, es una filosofía. Y por eso que ustedes habrán escuchado en algún momento, tal vez cuando han hablado con papá, con mamá, han escuchado alguna frase como, hijito, quiero que seas el profesional que yo no pude ser. Ahora te estoy dando la oportunidad que yo no tenía a tu edad. Aprovecha lo que te estamos dando. La única herencia que te puedo dejar son tus estudios, es que seas un profesional. No dependa de nadie, le dice a lo mejor a una chica, ¿no? No dependa de un hombre, nada, depende de ti misma, hijita. Tú válete por ti misma, termina tu carrera, estudia un posgrado, y así no vas a depender de nadie, vas a ver, qué sé yo, ¿no? ¿Han escuchado eso en algún momento? Tal vez si papá ha hablado con ustedes y les ha dicho, quiero que seas mejor que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya esto es lo que en el fondo se llama la condición transfinita. Claro. ¿Por qué? Porque en algún momento papá, mamá, va a llegar una instancia en la cual se van a topar con la muerte, claro. Pero lo que importa es lo que dejaron, pues. Dejé una descendencia con valores, dejé a profesionales, dejé a personas de bien, claro, ¿no? Eso dejé. O sea, al final me siento bien, ¿no? O sea, trascendí gracias a los hijos. Entonces, puede llegar a darse a partir de ello, claro, porque ellos son un legado al final, como la cultura, es un legado. O sea, yo dejaré de existir, pero se podrá hablar de mí cuando yo ya no esté aquí. Claro. Entonces, ese es el hombre como un ser transfinito. Ajá. Entonces, el hombre se vuelve, de alguna forma, para algunos filósofos, inmortal a través de la cultura, a través del legado que el hombre deja. Sí. Como ser material es un ser finito, pero como ser cultural, el hombre es un ser transfinito. De esa manera. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, todo eso es parte de una forma de entenderlo. Trascendente, sí, también el hombre es un ser trascendente. ¿Por qué? Porque transpone los límites de la experiencia real, ¿no? Claro, trascendente, hacia lo espiritual. Aquí está, por ejemplo, las referencias de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. Aquí donde encontramos otra forma de filosofía, donde consideran de que el hombre trasciende. ¿Y cómo trasciende? A través de lo espiritual, ¿no? Esa es otra forma de connotación, claro.
Pues el hombre trasciende dejando lo material y asciende hacia lo espiritual, ¿no? Esa es otra forma de asumir la existencia del hombre. Entonces, ¿podemos asumir la existencia del hombre de varias maneras? Claro que sí. Recuerden que en la filosofía, lo más enriquecedor de la filosofía no son tanto las respuestas, sino las preguntas que se elaboran, porque las finales no tienen una respuesta única y cerrada. No, no es así. Siempre todo está abierto a la discusión, al debate, a las nuevas propuestas. Claro, eso es la filosofía. Ujú. Y es precisamente esto lo que están inculcando en la universidad, en el primer ciclo. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes lleven en primer ciclo de universidad, en todos los primeros ciclos, en todas las universidades, en todas las carreras, están llevando entonces parte de lo que viene a ser la formación del intelecto, claro. Y esto tiene que ver con parte de ello lo que es filosofía, por supuesto, porque la filosofía les permite desarrollar el pensamiento crítico, algo que más adelante ustedes van a tener que hacer como profesionales, por supuesto. Al momento de elaborar un ensayo, al momento de hacer una tesis, que van a tener que desarrollar ahí pensamiento crítico. ¿Y eso cómo se logra? A través de la reflexión y el debate, que surge a partir de la filosofía. Por eso es importante esto. Entonces, este es el ámbito central, ¿no? Del hombre, ¿no? Listo, entonces el hombre trasciende así, de esa manera, del mundo sensible hacia el mundo de lo espiritual, ¿no? Muy bien, característica del hombre en su existencia y la historia que ha ido dejando. Entre las principales tesis antropológicas nos referimos a la explicación acerca del hombre que encontramos. Encontramos, por ejemplo, jovencitos, el problema del origen del hombre, ¿no? El llamado creacionismo o también llamado fijismo. El primer problema, son dos problemas que vamos a atender, que es el problema del hombre, o sea, de dónde provenimos. Para el creacionismo, como para San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el creacionismo considera de que todo existe a partir de Dios. Dios es el engendrador, el creador de todas las cosas. Y es el principio y fundamento de todo lo que existe, incluido el ser humano. Entonces, en cuanto al problema del origen del hombre, entonces encontramos a San Agustín y Santo Tomás de Aquino con el llamado fijismo. Considero de que el hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Parte de esto ya lo conocemos quizás por el cristianismo. Su concepción del hombre tiene una clara influencia platónica, claro. San Agustín creía de que Dios creaba al hombre a partir de las ideas que yacen en la mente de él. Como él tuvo influencia platónica, él creía que las ideas, el mundo de las ideas de Platón estaban en la mente de Dios. Y Dios lo que hacía era sacar de su mente la idea de universo y creaba el universo a través de un soplo de vida. Sacaba de su mente la idea de hombre y creaba al hombre a su imagen y semejanza. Entonces la creación proviene precisamente del aporte de Dios. Y eso desde el punto de vista de San Agustín, ¿no? Entonces, defendió el dualismo también antropológico, alma y cuerpo, bien, pero el hombre es esencialmente alma. El alma es inmortal y posee cualidades como memoria, inteligencia, voluntad, ¿no? Características propias. Para San Agustín, la voluntad humana busca también la felicidad, el supremo bien, que es el libre de elegir entre el bien y el pecado, o el pecado, ¿no? A lo que se le llama el libre albedrío, ¿no? Que parte de las tesis que veremos luego, ¿no? En su momento. Pero San Agustín creía que Dios le da la facultad al hombre para poder elegir entre el bien o el mal. Claro. Y esto es justamente porque Dios quiere conducir al hombre hacia lo bueno, hacia lo correcto. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque lo desea, porque Él es el que ha permitido la creación del universo y del hombre mismo. Eso se llama creacionismo o también llamado fijismo. ¿Ya? Para el naturalismo, por ejemplo, o materialismo, que es lo mismo, considera más bien que el hombre es un ser material. Ahí está Spencer, ¿no? Evolucionista, materialista. Desarrolló la idea entonces de que el hombre es un ser material y que es producto de la evolución más bien. El hombre es un ser que no lo ha engendrado Dios, no hay un Dios que engendrador del hombre, sino que el hombre es producto de los cambios que ha sufrido a lo largo de múltiples ciclos, ¿no? Y que por lo tanto proviene de la evolución más bien, ¿no? Sostuvo la naturaleza humana es producto de la evolución natural y que la actitud del hombre está relacionada con el proceso que ha seguido para poder adaptarse al entorno. Entonces, eso es lo que van a caracterizar a los biologicistas, ¿no? Los naturalistas o materialistas consideran al hombre como un ser material y por ende el hombre es producto de la naturaleza, de los cambios físicos. Entonces, no ha habido un engendrador. El hombre es un ser que se ha ido transformando progresivamente. ¿Ya? Eso es para el naturalismo de Herbert Spencer. ¿Ya? En el segundo problema, acerca del problema de la esencia, ¿qué define al hombre como tal? Primero fue el origen, ¿eh? Estamos hablando del creacionismo y el naturalismo.
Pero en relación hacia la esencia del hombre, ¿qué lo define como tal? Ahí estaría, ¿no? Se expresa a través de cuál es la esencia o la naturaleza del hombre, qué diferencia al hombre de los demás seres. Ante estas preguntas, por ejemplo, Scheller nos recuerda que hay diversas ideas también a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista griego, se creía que el hombre es un ser únicamente racional. Para el momento judeocristiano, el hombre es una criatura divina, es un ser espiritual. Para los naturalistas positivistas, el hombre es un fabricante de herramientas, un ser que produce, que proviene de la evolución. Para los espiritualistas, también propios, consideran de que el hombre no es una cosa ni tampoco un individuo, sino es una persona. Es único ser que puede decirle no a los instintos, ¿no? Algo que nos diferencia. Entonces, ¿cuál vendría a ser? El intelecto, lo que lleva al hombre hacia la contemplación. Aquí en personajes encontramos, como por ejemplo, como un ser racional, tenemos entre varios personajes, pero vamos a señalar a los más destacados. Tenemos, por ejemplo, a Aristóteles. Él sostuvo que el hombre, él sostuvo más bien que el hombre es un animal racional y es un ser social además. El hombre es una sustancia que se compone de alma y cuerpo. Sí, él asume de que el alma y el cuerpo no se pueden separar. Aristóteles, a eso le llama ilemorfismo, ¿no? Eh, pero sobre todo lo considera como un ser que utiliza el intelecto. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino también entran a tallar dentro de esta peculiar perspectiva. El hombre como un ser racional, ¿ya? El hombre como un ser consciente, algo que nos diferencia de los animales, es que el hombre se da cuenta de quién es, se da cuenta de quién ha sido. Gracias al espíritu, el hombre es una persona y se distingue de los demás seres porque tiene una autonomía existencial y tiene libertad. Puede además objetivar y representar al mundo, ¿no? Tiene además autoconciencia. Como por ejemplo al momento en el cual nosotros nos desenvolvemos ahora dentro de este plano, ¿no? Somos conscientes, claro, porque buscamos adaptarnos de alguna manera, ¿no? Pero el ser consciente significa el que la persona da cuenta acerca de las cosas que están a su alrededor. Al momento en el cual nosotros realizamos un tipo de estudio, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, saben en qué cursos son los que deberían de mejorar, saben en qué es aquello de que deberían de superar tal vez a sí mismos. Eso es porque es un ser consciente. Entonces, el hombre es el único ser capaz de dar cuenta acerca de las cosas que suceden, ¿ya? Entonces, el hombre es un ser racional, desde el punto de vista de Aristóteles, el hombre es un ser consciente, desde el punto de vista de Scheller, ajá, tenemos también el hombre es un ser histórico. El hombre es un ser histórico porque es un ser que ha sido definido como tal, ¿no? La condición propia lo representa de esa manera. Dilthey, Ortega y Gasset. Lo que el hombre es, lo experimenta solo a través de su historia, dice, ¿no? Para el historicismo, todo lo relacionado con la vida humana, desde la ideología hasta las instituciones políticas o la ciencia, debe de entenderse a partir de la historia. Es decir, para poder comprender al hombre y su intimidad, o sea, lo que es él, es importante comprender de dónde proviene, qué lo ha generado, qué lo ha determinado. Ese es el hombre como un ser histórico, ¿ya? El hombre como un ser histórico. ¿Por qué? Porque está definido por su pasado. Claro, ¿no? Es como, por ejemplo, en este caso, ¿cómo uno logra identidad como peruano? Conociendo su historia. Yo no podría llegar a valorar algo si no sé qué cosa valorar. Pero si yo conozco de mi historia, sé lo que ha ocurrido en mi cultura, esto, aquello y lo otro, entonces me hace valorar lo que tengo. Es como, por ejemplo, ustedes en familia, ¿no? Haciendo algo más inmediato. ¿Cómo ustedes valoran su familia? Valoran su familia a partir de lo que conocen. Yo conozco por parte de mi abuelo de que mi familia proviene del sur de Lima, perdón, del Perú, o al norte del Perú, o de la sierra del Perú, en donde el abuelo dice haber venido pues acá a la capital y vino sin nada, estudiando algo poco a poco, formó su familia, fue un profesional además, y él es el tronco en sí de todos nosotros, ¿no? Es la parte central de toda la familia, pero él pasó por muchas cosas, ¿no? Entonces, Scheller dice, perdón, Dilthey dice, de que el hombre encuentra su identidad a partir de la historia. Entonces, cuando llega uno a encontrarse con estos episodios que ustedes a lo mejor han escuchado en algún momento en sus propias familias, les genera conciencia, pero también les generan identidad. Ajá. Entonces, papá, que el abuelo vino solito así a la capital a tener que hacer cosas solo. Sí, él vino solo, tuvo que dormir a veces en las calles, pero luego comenzó a trabajar, comenzó a ahorrar y luego de 10 años hizo esto también, aquello y lo otro. Entonces,
ustedes se van identificando y van formando eso con ustedes. Entonces, por eso que ustedes a lo mejor a la edad que tienen, en algunos momentos, a lo mejor a algunos les ha pasado que se han identificado y dicen, papá, yo soy como el abuelo, ¿ah? En serio, sí, yo solito, yo comienzo a avanzar esto, no necesito que me estén diciendo lo que tengo que hacer, yo mismo soy, además, si me caigo me tengo que levantar. Entonces, y papá le dice, ¿no? Oye, eso me hace recordar a mi padre, así era él. Si te caes, tienes que levantarte, no hay de otra, no tienes otra oportunidad, tienes que darte tú misma tu oportunidad, tienes que avanzar, buscar tus nuevas oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno llega a formar una identidad precisamente a partir de su historia. Por eso, ¿qué hacen los padres? Comentan acerca de su descendencia, comentan acerca de su familia, para que justamente ellos también tengan un legado, ¿no? Entonces, el hombre forma una identidad a partir de su historia, ¿ya? Entonces, por eso mismo, entonces, el historicismo de Dilthey enseña de que el hombre es un ser histórico. Pero, ¿qué más nos diferencia el hombre de los seres que nos rodean? El hombre es un ser racional, el hombre es un ser consciente, el hombre es un ser histórico, pero también ¿qué encontramos? El hombre es un ser libre. Aparece el existencialismo de Jean-Paul Sartre y de Martin Heidegger. El hombre es un ser condenado a ser libre, dice Jean-Paul Sartre. ¿A qué se refiere? El hombre es un ser libre porque elige y decide continuamente, todos los días hace eso, pero de él depende lo que pueda llegar a elegir para futuro, por supuesto. Entonces, de tal manera que el momento en el cual cada quien entonces se define a sí mismo, va a llegar a establecer los aspectos más importantes de su propia naturaleza. Claro, el hombre decide, como ustedes deciden una carrera, el hombre decide si dejar la carrera y dedicarse al deporte, probablemente, ¿no? Supongamos, dejan su carrera profesional en la universidad y se dedican al deporte, se dedican al arte. Ustedes eligen y deciden. Pero no solamente eligen y deciden, sino que además se hacen responsables de sus propias elecciones. Es lo que decía Jean-Paul Sartre. Entonces, Heidegger y Sartre son existencialistas que le dan gran valor a la libertad y la existencia del hombre. ¿Ya? Muy bien, chicos, de esa manera, ¿no? El hombre es un ser social. ¿Por qué? Porque interactúa con otros. Carlos Marx, ahí aparecería. El hombre vive en lo que la naturaleza le proporciona. En cambio, el hombre garantiza además su esencia y la base para las relaciones sociales de producción que entabla justamente para los hombres y así producir esa peculiar entonces condición en ese sentido, ¿no? Para poder reflejarlo al menos de esa peculiar manera, ¿ya? Muy bien. Entonces, para Carlos Marx, el hombre es un ser que va a llegar a representarse en este peculiar sentido, ¿no? Para poderlo expresar sobre todo de esa manera, ¿no? De esa peculiar manera. Entonces, el hombre es un ser que va a representarse, gracias, de esa manera. Como para poder entender, el hombre interactúa con otros, va a necesitar de la participación de los demás y a partir de ello es como se va a ir expresando, ¿no? Como un ser simbólico, Cassirer decía de que el hombre es un ser que construye múltiples representaciones. Claro, algo que no hacen los animales es, por ejemplo, llegar a representar su historia o su quehacer diario. Si vemos en el arte rupestre, por ejemplo, el hombre a través de diversos dibujos y representaciones en las paredes, en las piedras, llega a recrear su actividad cotidiana, como la caza. Entonces eso implicaría, ¿no? El hombre es un ser simbólico, claro, porque elabora símbolos, elabora representaciones. Es por eso que gracias al hombre como un ser simbólico, dice Cassirer, tenemos cultura, por supuesto. Tenemos entonces una costumbre, tenemos trascendencia, claro, gracias a los símbolos, por supuesto. Creamos un idioma con el cual nosotros nos comunicamos, ya eso es un aspecto simbólico. Signos y símbolos nosotros elaboramos y construimos, y esto es lo que nos define también como seres humanos. Bien, entonces, estas condiciones son las que cada uno, según su propia perspectiva, su propia forma de ver las cosas, es como va entendiendo la condición del hombre. ¿Ya? Entonces, todos estos vienen a ser los aspectos más importantes dentro de la connotación acerca del hombre, ¿no? Recuerden que estamos revisando en sí los aspectos más centrales. ¿Listo? Hay más cosas detrás de esto, sí, pero justamente la idea es que ustedes puedan ya ir conociendo, ya con nombre, justamente también ciertas referencias, ¿no? Para que les suene obviamente mucho más familiar y al momento de estudiar y repasarlo, les sea obviamente mucho más productivo. ¿Ya, chicos? Muy bien. En este campo, entonces, vamos a continuación a hacer una expresión muy puntual acerca de ello, ¿ya? Para poder compartir con ustedes la parte de su
material, que me imagino ustedes también lo tienen, o si no, vamos a compartirlo juntos, ¿ya? A ver, ahorita voy a compartirlo. ¿Listo? Muy bien, chicos. A ver, ¿se puede? A ver, un ratito, perdón, perdón. Listo. ¿Se puede visualizar la imagen? ¿Se puede captar la imagen allí? Sí. Listo. Ah, ya, listo. Genial. Muy bien, chicos. Ahí está muy bien. Si a veces eh, creo haber compartido pantalla, a veces parece que lo hago y me puedo equivocar. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces vamos a ir avanzando con la parte de nuestro material. Y listo, ya hemos ido avanzando. Entonces, estos dos ámbitos que vamos a ir ampliando, obviamente, ya con el desarrollo en sí de nuestra sílabus, pero vamos a ir dando alguna representación a continuación de lo que hemos ido viendo, ¿ya? Listo, tanto en la parte de psico como en la parte de filo, vamos a ir entonces revisando también nuestra parte de material, ¿ya? Y para ello entonces vamos a empezar con esta peculiar condición y nos vamos con la parte de bases biológicas del comportamiento, ¿no? Muy bien, en la primera parte encontramos lo siguiente, ¿listo? Vamos a responder entonces a nuestro material poniendo en práctica lo que hemos ido avanzando. En el aumento de se estaría relacionado con la esquizofrenia. Hay un neurotransmisor, habíamos comentado, que al momento de aumentar, al consumir drogas incluso, claro, estaba vinculado hacia la producción de alucinaciones y por eso también estaba relacionado con la esquizofrenia. Entonces, este elemento particular hace referencia a muy bien, excelente, así es, muy bien, Rafael. Tiene que ver entonces con la llamada dopamina. Excelente, muchachos. Ajá. Listo, de esta manera entonces vamos a ir compartiendo parte de lo que estamos desarrollando, ¿no? Listo, muy bien, entonces, ajá, listo. Ajá, de esa manera. Pueden utilizar la parte del micrófono, ya no hay problema. Si lo consideran apropiado, yo por mí no hay ningún problema, con tal de que se pueda mantener obviamente el orden, ¿no? Y todo lo que estamos desarrollando para no alterar obviamente ello, no hay ningún problema. Así es, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, vamos a la número 2. Vamos a la número 2. Dice, proceso de cambios biológicos a nivel muscular, hormonal, óseo, nervioso, entre otros, orientado hacia el desarrollo de las conductas más complejas y adaptativas. Esto ocurre, por ejemplo, decíamos, cuando una parte de nuestro cerebro, como la corteza prefrontal, va a tener que pasar por cambios. ¿Cómo se llaman esos cambios para poder desarrollarse de una manera mucho más óptima? Presentan cambios. Esos cambios tienen un nombre, ¿sí? ¿Alguno lo recuerda a lo mejor? Cuando llegamos a no recordar, decíamos, ¿no? No recordamos cuando teníamos 3 años, antes de los 3 años, pero ya recordamos después, ¿no? Porque esta parte de nuestro cerebro comienza a presentar cambios, ¿ya? Esos cambios, ¿cómo se le conoce? Uh-huh. Correcto. Muy bien, excelente. Así es. Muy bien, chicos. Maduración. Muy bien, excelente. Maduración. Entonces, esta parte de nuestro cerebro es la que va a llegar a activarse para poder generar, obviamente, entonces, ese cambio bastante singular, ¿no? La función de la neurona, algo bastante importante, puntual. ¿Cuál podría llegar a ser la función de la neurona? Decíamos que en este caso va a llegar a presentarse un impulso nervioso, ¿no? Y el impulso nervioso va a viajar de una neurona a otra. Por lo tanto, ¿cuál sería entonces ello? Transmitir información. Correcto, muy bien, excelente, muchachos. Aldair, ¿no? Claro, Gaspar, muy bien, excelente. Muy bien, chicos, también, así es, muy bien, señorita. Corresponde hacia transmitir información, que es el impulso nervioso, ¿verdad? La comunicación entre una neurona y otra se denomina. Sinapsis. Ajá, correcto, muy bien. Hablamos acerca de la sinapsis como la comunicación que se va a ejercer entre las neuronas. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico forman parte de. El Hablamos sistema acerca de tres nervioso. elementos allí, ¿no? ¿Cuál sería? Sistema nervioso. Ajá. Claro, viene a darse sobre todo en el sentido propio del individuo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a mostrar todos estos cambios y las representaciones más importantes sobre todo, ¿no? Correcto, forman parte de nuestro sistema nervioso. Claro, ahora, el sistema nervioso es bastante amplio. Algo más específico, ¿cuál sería? Está bien, forma parte del sistema nervioso, pero hay estos tres elementos en conjugación formarían parte de un elemento en particular dentro del sistema nervioso. Cuando vengan este tipo de preguntas, en vez de irnos a lo general, tenemos que irnos más bien hacia algo que sea más específico.
¿Cuál creen que sería? Dentro del sistema nervioso, que está bien. Pero hay un elemento que alberga a los tres, y si alberga a los tres, ese tiene mayor peso. ¿El cráneo? El cráneo vendría a ser la osamenta, la parte ósea, la parte del hueso, mejor dicho, es el cráneo. Ya, pero forma parte dentro de lo que está en el cráneo, ¿no? El espacio ¿El encéfalo? sináptico. El encéfalo, claro, muy bien, el encéfalo. El espacio sináptico es el espacio que hay entre una neurona y otra, claro, ¿no? Pero el encéfalo es la parte donde se encuentra el cerebro, donde está el cerebelo, claro, así es, ese se llama encéfalo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, chicos, pero está bien, no hay problema. Vamos a la número, a ver, vamos a la número 6. El centro de procesamiento nervioso de la información auditiva. ¿Dónde podemos llegar a procesar la información auditiva? En el oído tenemos el oído y tenemos el olfato. Esa es la misma estructura donde nosotros llegamos a procesar, donde está la memoria también, ¿no? Relacionada con la memoria de largo plazo. Claro, estamos hablando con la letra B de bueno, nos referimos hacia el lóbulo temporal. Claro, lóbulo temporal. Muy bien, chicos, lóbulo temporal. El esquema corporal se presenta a nivel de los lóbulos. Esto tiene que ver con un lado espacial. Cuando nos vemos al espejo, representamos una imagen en nuestra mente. Esto lo hacemos entonces a partir de, ¿listo? El lóbulo parietal sería, ¿ya? Si es que no lo mencionamos. Lóbulo parietal, tiene que ver con la imagen corporal. ¿Cómo cuando ustedes se miran al espejo, ¿no? ¿Cómo se percibe? Como una persona pues muy obesa, muy delgadita, ¿cómo se percibe? Ya eso vendría a ser. Por otro lado, 8. Regula los estados de la vigilia y del sueño, además de predisponer al organismo al estado de alerta. ¿Cuál sería donde se encontraría Sara? ¿Por qué se le llama Sara? Se le llama Sara porque corresponde al sistema activador reticular ascendente. Por eso se llama Sara. Entonces, de ser así, ¿a qué elemento nos estamos refiriendo? Sistema reticular. Correcto, muy bien, excelente. Sistema reticular, muy bien, así es, también para ti, Natalie, muy bien, excelente. A eso se refiere, ¿no? Muy bien, Angelo. Ajá, sí, así es, sistema reticular. Área del cerebro donde se encarga del procesamiento de la información visual. Lo que vemos, ¿dónde lo llevamos? ¿A qué parte de tu cerebrito? Ujú. Claro, muy bien. Lo llevamos hacia la parte posterior, por lo tanto, eso tiene que ver con el lóbulo occipital. Excelente, muchachos, ¿ya? Y el último que vendría a ser acá, 10, ¿no? Número 10. Estructura nerviosa relacionada con las funciones intelectuales como el razonamiento lógico y el pensamiento abstracto. ¿Con qué estaría relacionado ello? Pensamiento lógico y abstracto. La D, el Ah, hemisferio izquierdo. muy bien, excelente. Así es. Estamos haciendo referencia acerca del hemisferio izquierdo, ¿no? Muy Porque bien. el derecho era para imaginación, creatividad y ese tipo de cosas. Correcto, muy bien. Imaginación, creatividad, ubicación espacial. Excelente, muy bien, muy bien. Claro Ujú. que sí, muchachos. Muy bien, excelente. A ver, dejo de compartir esta parte y vamos con la parte de, a ver un momentito, y comparto más bien lo que corresponde hacia la parte de, uy, no me permiten compartir ya. Eh, a ver, ahora sí. A ver, listo. A ver, vamos con la parte de filo, también bastante puntual. Vamos con la parte de filo y lo vamos a revisar entonces por este lado, muchachos. Ahí está, ¿no? Listo. Dice, postura filosófica, vamos ahora a la postura filosófica, que asume al hombre como un ser libre en el mundo. El hombre es un ser libre para elegir y decidir, dice, ¿no? El hombre es un ser libre para elegir y decidir, cada uno elige su propia forma. Correcto. Sería sobre todo el existencialismo, ¿no? Claro, muy bien, chicos. Postura donde el hombre se entiende como una especie zoológica y se define como un animal evolucionado. El hombre es un ser evolucionado, el hombre es un ser que ha cambiado, no es producto de la creación. Ajá, muy bien. Estamos hablando del naturalismo. Naturalismo. Claro, muy bien. O materialismo, que sería lo mismo, ¿no? ¿Qué corresponde con el existencialismo en función al hombre? A ver, ¿qué diría el existencialismo? El capitalismo aliena al hombre y lo enajena,
Lo biológico solo determina, dice, ¿no? Solo determina en el hombre posibilidades. El hombre tiene existencia limitada. La conciencia se explica a partir de las estructuras físicas. La existencia precede a la esencia. Bien, acá hay una afirmación muy importante para los existencialistas. ¿Cuál es? Que el hombre primero llega a presentar una característica, una condición de ser, y luego es que existe como tal. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos? La A la existencia, E. correcto, precede a la esencia, ¿no? Ahí viene el existencialismo, es el aspecto elemental del hombre, ¿no? Considerar que el universo fue tomado por materia informe de una labor de un demiurgo, esto es determinar un concepto. El demiurgo es una afirmación platónica. Platón decía de que el demiurgo era el ordenador, el hacedor del universo. Por lo tanto, en este caso, entonces, ¿aquí es donde ubicamos a Platón? A Platón lo ubicaríamos ¿Materialista? dentro, Mm, correcto. Muy bien, chicos, así, sin miedo, no hay problema. Se equivocan, aprenden, claro que sí. Muy bien, el idealismo, muy bien, el idealismo de Platón, correcto. Perdón, plantea que la capacidad racional del hombre es producto del cerebro. ¿Corresponde con quién? Algo muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? El cerebro es algo físico, es algo material. El exis- existencialismo, El existencialismo sería más de tipo espiritual, más bien. Es algo que no podemos ver, tocar, oler o probar. el ser natural. Claro, el hombre natural, muy bien, así es, correcto. El hombre como un ser natural, muy bien, así es. Muy bien, chicos. Ajá, listo, excelente. La existencia del hombre no está marcada por el destino irremediable. El hombre siempre apunta hacia el devenir. La existencia es en el hombre la libertad de ser uno, la afirmación de lo anterior a que estaría haciendo en peculiar referencia. Palabra clave, libertad de ser. Es una palabra clave. El hombre es libertad, el hombre es un ser que se define a sí mismo, que se ha determinado. Muy bien. Correcto, chicos. Existencialismo nuevamente, excelente. Considerar al hombre como un ser espiritual es afirmar que el hombre es creación divina, el hombre tiene conciencia de su existencia, es biológico, el hombre crea la naturaleza, el hombre surgió del primate. ¿Cuál vendría a ser entonces La en A. este caso? El hombre es un ser creado espiritualista, dice, ¿no? Sí. Ya, ajá. Sí, el Con hombre creación divina se supone que se refiere en la que fue hecho a condición, imagen y semejanza de Dios. claro, ¿no? Del punto de vista, sobre todo, claro, Ajá, muy bien, del punto de vista, bueno, religioso también, ¿no? Y ahí están los personajes que ya claro. hemos citado, ¿no? Correcto. Plantea que lo fundamental en el hombre está relacionado con las aptitudes y la disposición biológica, nuevamente, siempre atiendemos esto, ¿no? Si hablamos de lo biológico, ¿qué corriente afirma lo biológico como el elemento central El del hombre? naturalismo. El naturalismo, excelente, muy bien. Tiene que ver entonces al hombre como un ser natural, muy bien. Plantea de que cada hombre va forjando su ser y esencia y que ésta no es preconcebida ni acabada. O sea, el hombre se define a cada momento, el hombre se determina como tal. ¿Quién sería entonces? El hombre es un ser libre y se define a sí mismo. Claro, ¿con qué lo veríamos? En la número 9, ¿no? El naturalismo, el espiritualismo, el simbolismo, el existencialismo. ¿Cuál vendría a ser ahí la apreciación? Claro, sobre todo el existencialismo nuevamente. El hombre es un ser que se define, es un ser libre para poder determinarse, correcto. El hombre tiene como esencia el conjunto de sus relaciones sociales de producción. Relaciones sociales de producción. ¿A quién hace referencia esta afirmación? Si el hombre es un ser social, se vincula entonces con quién, con qué aspecto lo están relacionando ustedes. Claro, muy bien, estamos hablando de el hombre es un ser que interactúa con otros hombres y se define a partir de las relaciones de producción, la economía y todo ello. ¿Quién aparece ahí? Carlos Marx, excelente, muy bien muchachos. Tendría que ver entonces con la apreciación de Carlos Marx. Ajá, de esa manera entonces, ¿no? Muy bien chicos, hemos ya llegado al final de nuestra propuesta dentro de todo lo que hemos ido revisando y ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes chicos, llegamos al final. Se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, pero es algo de lo que nosotros podemos seguir compartiendo también. Y gracias por su participación. Hemos llegado al final, chicos.
Soy el profesor Ricardo Albán y ya estaremos también nosotros en contacto. ¿Listo? Muy bien, chicos, nos vemos. Ahora sí, gusto. Nos vemos y gracias nuevamente por su participación, que ustedes la han hecho bastante también interesante, por cierto. Muy interesante la clase, profe. Listo, nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos, chicos. Que les vaya Gracias, súper profe. bien. Nos vemos. Hasta luego. Ok, Buena cuídense. clase, profe. Gracias, chicos. Nos vemos. A ustedes.